Egun on danori, bienvenidos a este séptimo foro de actualidad laboral, que en esta ocasión es mixto entre presencial y online, y que pretende, como siempre, desde la comunidad de ámbito laboral del Colegio Vasco de Economistas, o ponernos en toda esa actualidad que tenemos y todos esos cambios que tenemos en el mundo laboral. Hoy en día estamos sufriendo un montón de cambios en lo referente al laboral, y en principio hemos tenido esa subida del salario mínimo interprofesional, que ya la venimos aplicando, y también esperamos de alguna manera que nos suban las cuotas de seguridad social, lo que tiene una implicación importante en cuanto a los costes laborales de la empresa y también de cara al trabajador, porque obviamente se le repercutirá en alguna medida. Tenemos pendiente una reforma laboral que bueno, ya veremos cómo queda, una reforma de las pensiones, que no sabemos muy bien si hay que jubilarse antes de tiempo, si tendrá alguna diferencia el que esa jubilación sea de alguna manera, esa prejubilación, sea voluntaria o involuntaria, y esto cambiará esa factura que firmamos de alguna manera los trabajadores cuando nos jubilamos y que ya de por vida va a marcar ese futuro económico. Y esto obviamente tiene mucha importancia en las personas trabajadoras que se jubilan. Por otro lado, hemos tenido ahora una prórroga de los ERTEs, estos ERTEs que ahora están prorrogados hasta febrero y que de alguna manera también tienen visos de cambiar. Y parece ser que estos ERTEs tradicionales que hemos tenido ahora se van a ver incrementados por estos ERTEs novedosos o que venimos teniendo durante año y medio o tras la pandemia, y que ahora quizá vengan para quedarse. No sabemos muy bien con qué características, pero quizá vengan para quedarse, para ampliar esos ERTEs que ya teníamos. También vamos a hacer un resumen de este año y pico que hemos tenido de teletrabajo y qué supone esta vuelta a la normalidad, ese trabajo nuevamente presencial, y cómo se combina, de qué manera tienen que hacer un pacto la empresa con el trabajador, de forma que esos trabajadores que quieren seguir teletrabajando puedan hacerlo, o tengan que hacer un convenio con la empresa que tendrá que estar de acuerdo para ello, y cómo ha ido esa evolución. Yo creo que todos nos hemos acostumbrado a teletrabajar en alguna medida, y es cierto que esa vuelta al trabajo presencial está resultando quizá un poco complicada para algunas personas. No hay más que ver que en este foro obviamente casi todo es online, y presencial, bueno, pues hay un aforo un poco reducido, ¿no? Bueno, para todo esto contamos hoy con José Félix de Jaime Ardaiza, que es el director provincial del INS de Vizcaya. Nos va a hablar sobre las pensiones que vienen, sobre todos estos cambios que se nos avecinan en cuanto a las jubilaciones. Después tendremos a José Antonio Carnero, que como jefe de Inspección de Trabajo de Vizcaya nos hablará sobre los ERTE, sobre esta prórroga de los ERTE, las condiciones que tienen y de qué manera se estructuran y podemos entrar en esos ERTEs prorrogados. Y después tendremos a Pablo de los Ríos Trigueros, que es abogado, pero aún así compañero nuestro de la comunidad de ámbito laboral del Colegio Vasco de Economistas, porque colabora con nosotros y nos va a hablar del teletrabajo, de la evolución del teletrabajo y de estas innovaciones que se han hecho ahora con respecto a los riders. Bueno, pues sin más, dar paso, que disfrutéis mucho este foro, y os dejo con José Félix de Jaime Ardaiza, director provincial del INS de Vizcaya. Bueno, pues, egun on denoi, hemen zaudetenei eta ere kanpoan zaudetenei, etortzeagatik, ikusteagatik, bueno, prestatutakoa zuen gustukoa izatea espero dut. Venga, va, mira si
un saludo, muchas gracias al colegio por seguir acordándose de este tipo de cosas. Y como inicio os diría que parece que hablar de jubilación y hablar de algo apasionante es un oxímoron, ¿no? Parece que es algo absolutamente contradictorio, pero lo cierto es que últimamente pues la legislación o los proyectos de legislación tienen una capacidad de volvernos, de estar muy pendientes de esa situación, ¿no? Y que además la vamos a tener en un futuro cercano. Yo os voy a hablar hoy de lo que es el anteproyecto de la norma de modificación del texto refundido, que ahora mismo está en periodo de aportación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Hay un montón de lo que son las modificaciones en el articulado que ya vienen pactadas por el diálogo social, con lo cual, y además al ser extremadamente técnicas, pues mi suposición inicial es que yo creo que pasarán los filtros correspondientes y las veremos aprobadas, ¿no? Ya veremos a ver, pero desde luego ello nos va a indicar, o nos está indicando ese anteproyecto, por dónde va a ser el futuro más cercano. Ha salido últimamente en prensa, de hecho antes de ayer fue cuando se publicó, por lo menos se hizo mención al documento de la Unión Europea en el cual se prestaba el compromiso entre el Gobierno de la Nación y la Unión Europea para el adelanto en la edad de, para el aumento de la base reguladora que se iba a tomar en cuenta para el cálculo de la pensión definitiva. Bueno, esto ya estaba, es decir, el ministro a lo largo de sus intervenciones en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ya presentó un cronograma en el cual él hacía constancia de que había que hacer un incremento en los años de cotización para el cálculo de dicha base, ¿no? El aumento de los, posiblemente de los topes de las bases máximas de cotización, etcétera, y todo eso en un cronograma que se iba a desarrollar a lo largo de los años 2021-2022. Lo cierto es que en el documentas, luego os pasaremos el PDF, ¿vale? Esto lo convertiré en un PDF y lo tenéis para lo que queráis. Vamos a ver si tengo que apuntar aquí igual. Bueno, yo lo intento. Vale. Venga. Las modificaciones serían las siguientes. Ahora se ha acumulado. Espera, vamos a decirlo. Venga, la primera. Se modificaría el artículo 58 del texto refundido. No me quieres nada. Bueno, es el más sencillo. Si no se deja... A ver, lo voy a dejar descansar. Venga. Como veis, bueno, no lo veis, pero ya os lo digo yo. Es decir, antes lo que había era un mecanismo de revalorización que lo que tomaba era en cuenta una especie de factor que relacionaba los gastos con los ingresos y que de alguna manera limitaba el aumento de la revalorización anual si el capítulo de gastos aumentaba de una manera determinada y lo topaba en el 0,25, que eso fue lo que tuvimos durante unos cuantos años de su vida, ¿no? Entonces, ahora mismo ya esto, lo que se lleva al Congreso es que las pensiones mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley y además lo hace no en el cálculo que se hacía anteriormente, que era de noviembre a noviembre, sino que lo vamos a hacer en una especie de media ponderada de todos los meses del año, para evitar los altibajos que teníamos en meses de inflación, digamos, de alguna manera más grande, ¿no? Lo que nos encontramos a partir de ahora, todo el ámbito de la norma está dirigido preferentemente a dos cosas. Una, esto de aquí atrás, a ver si lo puedo... Esto supone un 2,3% de PIB en el 2040. Todos los datos que aparecen aquí están recogidos en la memoria que se adjunta al anteproyecto de ley que se lleva al Congreso de los Diputados, ¿vale? Entonces, todo tipo de anteproyecto va acompañado de una memoria normativa, de un gasto presupuestado, etcétera, etcétera. Vale, todo está pensado para conseguir que, una vez estudiados cuáles son los porcentajes de tasas de actividad que tenemos en los diferentes colectivos de la vida laboral y comparados con el resto de Europa, ver cuál es aquel porcentaje, aquel intervalo de edad cuyo gap con respecto al resto de la Unión Europea es peor. Y en nuestro caso es sencillo, es el de 55 a 64 años. Entonces, todas las actuaciones de la norma, el espíritu de fondo es conseguir que de una u otra manera aumente ese colectivo. Y eso pasa principalmente por conseguir que se jubile un poco más tarde, ¿vale? Esa es la idea de fondo. Entonces, para ello se van poniendo pues diferentes, entre comillas, beneficios, ¿no?, empujando al trabajador de alguna manera para que se jubile un poco más tarde. Eso disminuye la carga inicial que tenemos en presupuesto de pensiones y en principio tiene que ser capaz de ese PIB, ¿no?, de ser capaz de subvertirlo y tener un presupuesto equilibrado. Esa es la idea. Cuando hablamos de los baby boomers, que estamos muy de moda, los baby boomers, aquí se puede ver el gráfico en el cual veamos cómo nos vamos a jubilar, ¿vale?
Entonces, ahora mismo estamos en el 2021, que estaríamos aquí. Bueno, no somos un problema. Ahora mismo no tenemos una gran entrada de baby boomers, ¿no? Como veis, esto empieza pues, a partir del 2030, en el cual pasaremos pues, de los 290.000 pues, a los 400.000 y llegaremos a un pico, ¿no? A un máximo de la gráfica en unos 539.000, me parece que es pues, allí por el año 2038 o así. ¿Entendido? Esa es la idea que manejamos. Entonces, a partir de ahí, ya os digo, se trata de que consigamos que la edad media de jubilación sea mayor. ¿Cómo lo vamos a conseguir? O cómo lo menos la norma va a querer conseguirlo. Primero, ahora mismo, la idea fundamental que nosotros trabajamos es que cuando trabajas, cotizas, y se ha acabado. Vamos a darle facilidades al empresario para que mantenga a un trabajador determinado, porque si tiene unos gastos asociados al mismo, derivados de las cuotas de seguridad social, vamos en determinados periodos de su vida laboral a facilitarlo. ¿Cómo? Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, si trabajas, cotizas, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la seguridad social por contingencia común durante la situación de IT de aquellos trabajadores que hubieran cumplido los 62 años. ¿Vale? Primer punto, es decir, ese es un coste que está ahí, latente, que puede en un momento determinado pues, empujar al empresario a pensar, ¿no?, en el edadismo famoso y de que este trabajador es que me sale más caro porque coge más bajas. ¿Es cierto eso de que coja más bajas? Bueno, pues vamos a verlo. Esta es la incidencia mensual en trabajadores por cuenta ajena por cada 1.000 trabajadores en contingencias comunes. Como veis, es cierto que desde los 40, 44 nos va subiendo la incidencia y llega a un pico en los 60 años. A partir de ahí es ligeramente descendiente, ¿no?, hasta que en los 65 desaparece porque la mayoría ya se jubila y esto serían activas y demoradas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que sí es cierto que se ve eso, que hasta los 60, 61, a partir de ahí tal. Vale, bueno, pues entonces, sabido eso, vamos a intervenir en eso. ¿Y cómo intervenimos? Pues intervenimos de la siguiente manera, disminuimos las cuotas de la seguridad social en esos periodos, ¿vale? Pues es una manera. Esto sería, además, la duración media de los procesos, porque lo que miramos nosotros en IT es siempre el gasto total, y el gasto total te lo da la base por el número de días de baja, y el número de días de baja globales te lo da el número de procesos que tienes vivos, ¿no?, por la duración media de cada proceso. Esa es la idea de trabajo. Pues entonces, vemos lo mismo, como tenemos una pirámide que cuando llega a los 59 son los valores más altos de la gráfica. ¿Entendido? Esto sería normal, porque evidentemente los trabajadores con más de 70 años que estén activos, lo lógico es que tengan bajas más altas, por lo que sea de su patología, solamente las asociadas a la edad, ¿no? Vale, pues entonces ya hemos hecho un artículo que en principio nos va a ayudar a mantener al trabajador ahí. Vamos allá. Segundo, cotización con 65 y más años. Vale, hasta ahora mismo sabíais que si llegábamos a una edad determinada, que en este caso eran los 65 años o 67, en las transitorias, que sabéis que ahora mismo estamos en la famosa transitoria, pues teníais la oportunidad de que trabajadores por cuenta ajena que cumplieran esa determinada condición, pues no estuvieran exentos, ¿no? Los exentos y tal. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo más fácil. La empresa y la persona trabajadora queda exento de cotizar a la seguridad social por contingencias comunes, evidentemente salvo por la IT, y cuando alcancen la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación. Este mismo año, de memoria, me parece que eso son 66 años, eso es 66 años, vale, pues este año, todo aquel que llegue a los 66, el año que viene serán 66 años y 2 meses, podrán ser de 65 antes, lo que sea, vale, pero la edad ordinaria como tal será los 66 años y 2 meses, todos los trabajadores que llegan a esa edad, independientemente de que tengan 18 o 20, mientras tengan los 15 mínimos, ya estarán exentos de cotización. Luego le damos otra patadita para que se nos quede en el sistema, ¿vale? Vamos a intentar evitar, ¿no? Está claro que el beneficio derivado de que se quede en el sistema es mayor que el gasto que nos supone la pérdida de cuotas derivadas de esos trabajadores, ¿vale? Luego esa es la siguiente idea. Luego, además tenemos un grupo de... Vamos a irnos al otro lado. Tenemos un grupo de trabajadores que se nos adelantan, y se nos adelantan pues por naturaleza penosa, tóxica, peligrosa, insalubre, etcétera, etcétera. Vale, todos esos que podrían ser pues, los mineros, los marinos, los trabajadores aéreos, los ferroviarios, etcétera, etcétera, así como ahora mismo tienen ya coeficiente reductor pues, los bomberos, la policía municipal y la Ertzaintza. Estos tenían un procedimiento determinado para que otros grupos solicitaran esa posibilidad de acceder a coeficientes reductores.
Bueno, lo que se ha hecho ahora es clarificarlo, es decir, si un grupo quiere un coeficiente reductor, lo tiene que hacer de esta manera, lo pide así, así, nos da el CENAE, se estudiará cuál es la incidencia de bajas, cuál es la morbilidad, etcétera, etcétera, en este colectivo para saber si es cierto o no es cierto, porque hasta ahora era una cosa, es decir, por dar un ejemplo, si la Asociación Nacional del Transporte quiere pues que el transportista del camión de largo recorrido tenga derecho a un coeficiente reductor, además de que evidentemente tendrá que aplicar un tipo de cotización adicional, porque gratis evidentemente no va a ser, lo que le vamos a plantear ya, pues tendrás un camino determinado para poder abrir esa posibilidad de que a los 60 o 62, 64, si has estado 35 años trabajando de camionero, pues tengas derecho a jubilarte con anticipación. Bueno, pues se regula con muchísima más claridad, en este caso sí es muchas más especificaciones. Esto se mantiene, es solo un tema de carácter técnico, porque antes el 200 bis englobaba lo anteriormente dicho de los reductores y los discapacitados, y esto lo pasamos al 206 bis, es un tema de carácter técnico, sin más, técnico legislativo. Bien, nos vamos al 207, las anticipadas involuntarias o por causa no imputable al trabajador. Cuando se habla en España de largas carreras de cotización, sabéis, porque ya todos os conocéis las tablas, que vamos hasta los 38,5, de 38,5 a 41,5, de 41,5 a 44,5 y a partir de 44,5 y los porcentajes fluctúan, ¿vale? Pues fijaros que yo tenía una idea preconcebida de que no había tantos trabajadores que se jubilaban con 44 años y medio. Las cosas son como son, porque además como al final no firmas las resoluciones, todo va automatizado, no las ves, porque antes se veían y tal, no las ves, pues no te das cuenta de lo que hay, ¿no? Pero lo cierto es que con 40 y más años, del 100% son el 55% de los trabajadores que se jubilan. Y con más de 44 años y medio, el 22%. Eso os da una idea de que aunque tengamos una transitoria ahora mismo que os dice que tenéis que tener 37 años y 3 meses para jubilarse, o si no tenéis que esperar hasta los 66, con 37 años y 3 meses se han jubilado, pues el 55% y además probablemente la mitad de aquí. O sea, un 65% se sigue jubilando a los 65 años con una edad ordinaria y hemos conseguido solamente, digamos, retrasar ligeramente al 35% de los que se van a jubilar. Bien, ¿en qué se va a modificar la involuntaria? Bueno, no en lo que es la carencia determinada, tampoco en que os pidamos una edad que sea inferior en 4 años a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido, es decir, que ahora mismo podría ser 61, pero podría ser también 62 y 2, dependiendo de cómo estemos. Tampoco va a cambiar la demanda de empleo, pero vamos a añadir algo que, como consecuencia de la actuación jurisprudencial, ya se hizo patente en determinadas sentencias, que fue que se tenía que tener en cuenta asimismo a la hora de conseguir los 33 años de carencia especial, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino, que no estaba puesto, y evidentemente pues hay que hacer la modificación normativa para que ello pues se vea incluido. Además, bueno, esto ya sabéis que las causas para poder acceder al 207 estaban tasadas. El despido colectivo a través de un NETOP, el despido objetivo, la extinción del contrato por resolución judicial por concurso, la muerte, la fuerza mayor, etc. Vale, pues van a añadir uno más, que será la extinción del contrato por voluntad del trabajador, del 40, es decir, me parece que ese es movilidad geográfica, el 41, modificación de condiciones sustanciales del contrato, y el 50, que es rescisión del trabajador por causa justa, ¿vale? Luego estas ya se añaden, tenéis que añadir, bueno, tendréis que adicionar a la solicitud del expediente, evidentemente, como pone aquí la sexta, otra modificación, en lo que es la justificación de que ha recibido la indemnización correspondiente, de la misma manera que hacéis ahora con cualquier causa de TOP que se presente por involuntaria, pero estas ya son válidas. Siguen sin entrar pues, los improcedentes, los disciplinarios, etcétera, etcétera, pero a eso se les ha abierto una puerta, Seguimos. El segundo cambio. En los casos de acceso a la jubilación anticipada lo hacíamos por trimestres. Acordaros, ¿no?, que por cada trimestre vamos modificando los porcentajes. Bueno, pues volvemos al mes, como era antes. Entonces, por cada mes la tabla va a cambiar. ¿Por qué es esto? Pues de la misma manera, porque lo que se quiere es, de alguna llevarle al trabajador a tomar la decisión, porque todo está hecho en la toma de decisión del trabajador, ¿vale? Porque todo es así. Es al final el que se nos planta. Yo siempre digo lo mismo, cuando un trabajador, en mi caso de los que trabajan
conmigo cumplen los 63 años, la mayoría de ellos tienen más de 35 años cotizados y entonces por eso no se puede jubilar voluntariamente, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, cuando una persona tiene la posibilidad de jubilarse, la vida es distinta. Ya no sé si le va a dar un siroco una mañana y entonces va y me presenta la solicitud, es así, ¿sabes? O sea, ya la decisión ya no está, es de él, y como además la pérdida adquisitiva que se tiene por la tasa de reemplazo que tenemos nosotros ahora mismo en la forma de cálculo es bastante alta, con lo cual la pérdida no es mucha, y empieza a comparar y se da cuenta de que por 300 euros se tiene que levantar todos los días a las 6:30 de la mañana para venir a trabajar, dice, pues igual me lo pienso, claro, ¿no? Vale, pues esto es bastante similar. Entonces, lo que se hace, se modifica el trimestre por el mes, y entonces se cambia la forma de cálculo que ya teníais hasta ahora ya asimilada, de unos 875, unos 750 por trimestre, a pues una tabla. Y esa tabla va pues en función de los meses que adelantas y del periodo que tienes cotizado. ¿Entendido? Entonces, al cambiar, veréis que lo que han jugado es con lo mismo. La tabla es esta, es decir, fijaros, hasta ahora, como me cambia el anteproyecto, me han doblado. Pero bueno, la idea es esta, ¿veis? Trimestre, 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 y va bajando el porcentaje que yo iba reduciendo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué han hecho durante los meses del 48 al 25? Es decir, desde los años tercero y cuarto, en los casos de anticipada involuntaria. Bueno, pues han trazado una raya, línea, me han unido todos los mínimos de la recta y se ha acabado. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que si esperas al final del trimestre, que esperes para jubilarte, que si esperas, ganas algo más que lo que te hubiera pasado antes, porque vas a ganar la diferencia hasta el trimestre anterior, que antes permanecía constante. Vale, pues durante los 2 primeros años, si adelantas hasta los 2 primeros años, vas a ganar hasta un 1,25% si esperas un poco más. Ya te lo dejo en tu historia, pero en vez de jubilarte en enero, si te jubilas en marzo, pues si tienes una base reguladora de 2.500, pues vas a ganar 30 euros más. ¿Te merece la pena? Pues yo te pongo ahí ¿vale? Te pongo la idea y tú te lo piensas. Pero si me esperas más, si esperas desde el 24 hasta el 1, pues entonces ya te estoy dando más posibilidades. Y puedes ganar incluso hasta un 3,92% más. Esto es una cantidad interesante, ¿vale? Estoy evitando que en estos meses la decisión del trabajador cada vez sea más compleja. Porque le estoy poniendo ya, si es un 3,92%, con respecto a lo que está cobrando ahora, ¿vale? Con respecto con lo que estuviera cobrando con la legislación actual, ¿vale? Que es la que vamos a mover, es casi un 4%. De una base reguladora de 2.500, que en Euskadi no es rara, estaríamos hablando de 100 euros de pensión. Bueno, 100 euros de pensión ya no es ninguna tontería. O sea, esto ya se puede pensar. Entonces yo lo que intento es movilizar ese intervalo de paso en la edad de jubilación y hacerlo cada vez más cercano a la edad que yo quiero, que es la de ordinaria, que es lo que le he dicho a Europa que voy a hacer. Vale, pues por lo menos yo los instrumentos los pongo. Y esta sería, en un así, chapucerillo, cuáles son las diferencias, que como veis, en el primero, si me quedo en el trimestre, no gano nada y luego voy ganando a lo largo del trimestre, y en el segundo, las cuantías son mayores y llegan a ser hasta casi de un 4%, si soy capaz de esperar hasta el mes 40. ¿Ok? Vale, pues esto es la idea de la anticipada involuntaria, es decir, añadimos causas nuevas, tendrán que venir con la documentación correspondiente, pasamos de un cálculo trimestral a un cálculo mensual, y luego pues a ir a la gráfica y a ver qué le conviene, cuánto tiene y cuánto no. Venga. Para que veáis, anticipada, voluntaria, veamos. Es uno de los mayores problemas del sistema. Fijaros que cada año, 41.813, 42.000, 46.000, 47.000, 55.000, van aumentando las voluntarias. Es decir, van desde un 13,62% del total a un 19%. Y además se vienen desde un 1.581 de pensión media hasta 1.670. Luego tenemos claro cuál es el colectivo sobre el que en principio tenemos que actuar para que retrase su edad de jubilación. ¿Vale? Bien, si os fijáis, además, las altas se dan a los 63 años el 75% de ellos. O sea, 3 de cada 4 personas que llega a los 63 años de forma voluntaria y puede jubilarse, se jubila. Ya está. Tenemos delimitado perfectamente cuál es el target al cual nos tenemos que dirigir. Vale, pues a partir de ahí, vamos a ver qué hemos hecho con las anticipadas.
Además, como habéis visto, las cantidades de las pensiones son altas, ¿vale? No se jubila anticipadamente, a no ser que te vengas de un subsidio mayor de 52 años, el que te va a cobrar 950 euros. No. Tenemos, además, perfectamente delimitado cuál es la pensión media de ellos y que, evidentemente, son pensiones altas. Bien. La dicción del artículo 208 es especialmente compleja, y cuando digo compleja es de sentarse y darle vueltas, porque es muy enrevesada. Fijaros, empieza de esta manera. Se modifica la letra B del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 208 y se añade un nuevo apartado 3 en este mismo artículo, quedando redactados como sigue. El apartado 2 del artículo 208 y la letra B están sujetos además a una transitoria. Con lo cual, se modifica, sí, pero ahora mismo no, porque hay que esperar a que entre en vigor la transitoria para que se modifique. Entonces, si intentáis hacer un corta y pega y veis lo que tenéis en vigor, se hace ciertamente difícil, ¿vale? Se añade lo mismo, se añade a la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino, que tampoco lo teníamos contemplado. ¿Y cómo nos queda? En principio, la idea es similar. En los casos de acceso a la jubilación anticipada que se refiere a este artículo, la pensión va a ser objeto de reducción mediante la aplicación por mes. Es decir, igual que antes, quitamos los trimestres y nos venimos a meses. Quitamos los coeficientes del 2, del tal, y nos venimos a tabla. ¿Entendido? O sea, igual. Y las condiciones las mismas. Como mínimo serán 63 en función de edad ordinaria, como mínimo serán 35 años y además hay que tener pensión mínima superior a la condición familiar que tenga el jubilado en ese momento. Al loro con los autónomos, que si ha estado toda la vida a mínimos, no está llegando si está casado, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, porque al hacer la base reguladora de un autónomo que haya estado a mínimos, generalmente, si está casado con cónyuge a cargo, pues ahora mismo no me acuerdo de cuánto es la pensión mínima del cónyuge a cargo, pero andará por los 800 algo. Al hacerle la pensión de una voluntaria no llega. Entonces llega allí, se cree que sí llega y entonces vienen los lloros y hay que volver a, en fin, a arreglar la historia. Con ese tema tener cuidado. Vale, bueno, pues nos vamos al tercer párrafo, ¿vale? Luego volveremos al cuadro, porque modifico la letra B del apartado 1 y el apartado 2 del 208 y añado un nuevo apartado 3 en este mismo artículo. Este es el 3, antes estaba en blanco, este es el 3. Cuando en el momento de acogerse a esta modalidad de jubilación, la de voluntad, el trabajador está percibiendo el subsidio por desempleo del artículo 274, el subsidio vale para todos, para todo aquel que te llegue por una prestación contributiva o para todo aquel que te cumpla el de mayor, todos vale. Y lo haya hecho durante 3 meses, le serán de aplicación los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada involuntaria. Toma, eso quiere decir que una persona que te venga de un despido procedente o de un disciplinario podrá jubilarse, eso sí, a los 65, pero con los beneficios de los coeficientes de la anticipada involuntaria, ¿vale? Luego tendréis un colectivo ahí que ni es chicha ni es limonada, o sea, será jubilación anticipada voluntaria porque él voluntariamente, él viene de una causa involuntaria, como sería su despido, pero ha cumplido todos los requisitos de la voluntaria, ¿vale? Esa es la idea, porque le pedimos 2 años más, esperar 2 años más, etc. ¿Vale? Y esta es la tabla. Bueno, la tabla antes, ¿qué teníamos? La tabla empezaba, si os acordáis, con menos de 38 años y 6 meses, lo que teníamos era un 2% por trimestre, 2 por 4, 8 por 2, 16, ¿vale? Lo máximo de reducción que teníamos es un 16. ¿Y ahora qué le hemos puesto? Un 21. Entonces tú puedes pensar, se ha subido y se ha disminuido la pensión de la jubilación un 5%. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vais a ver aquí más claro. Lo que quieren, porque yo no lo hago la norma, lo que quieren en el anteproyecto es retrasar ligeramente esa edad de jubilación. Como es voluntaria, te estoy diciendo, espérame un poco. Si tú en vez de a los 63 justo vas y te jubilas, te quito un 21. Pero hombre, si me esperas 3 meses, ya te quito un 14,67. Me estoy ahorrando los 3 meses, estás pagando cuotas 3 meses, ¿no? y ganas un punto porcentual. ¿Qué hago yo? Bueno, pues como un punto porcentual es poco, porque al final si estás hablando de 2.000 euros de base reguladora son 20, igual no le hago dudar, pues si resulta que me espera 9 meses, pues resulta que va a ganarme 5 puntos, ¿vale? Que eso serían 100 euros. Entonces le vuelvo a poner de nuevo vaya a llamarle una capacidad de duda, piénsalo, tú puedes seguir, pero si aguantas un poco más,
pues te va a salir rentable. En fin. Esto pasaría lo mismo en los supuestos de 44,5, ¿eh? O sea que no hacemos una especial diferencia en que tenga menos de 38,5 y menos de 44,5, independientemente de que, claro, a este le recortamos menos, lógicamente, pero la idea de fondo, es decir, la gestión que tenemos en la comparativa de las dos gráficas es la misma. Y luego, el final del camino, espera, el final del camino, aquí se verá más claro, es lo mismo. Cuando llegue a los 3 últimos meses, te estoy diciendo, no te jubiles, no te jubiles, porque te voy a quitar más que si te jubilaras. Entonces espera a los 65, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, os veo jugando con esto, ¿vale? Porque al final la idea será, en cuanto logremos incorporar a la sede electrónica y a los gestores automatizados del Infotus, del TUS y de toda esta historia de las pensiones, pues será jugar, y si me jubilo este mes, y si me jubilo el siguiente, y si me jubilo el otro, y al final pues tendrás 7 de esto delante y la persona tomará la decisión, ¿no? Esa es la idea. Para esto se han hecho encuestas, ¿vale? Se han hecho encuestas. Las encuestas están basadas en decirle, ¿y tú por qué no te jubilas más tarde? Pues nos han hecho miles de encuestas a todo este tipo de jubilados para que nos dijeran, pues yo no me jubilo porque estoy cansado de trabajar, porque mi sector es tal, o porque sencillamente, digamos que mi empresario me está diciendo que no me quiere, porque no me quiere. Para eso han puesto lo de los convenios del final del camino. Bueno, pues todo está ahí. Y aquí veis la tabla de la misma manera, es decir, las diferencias mayores son siempre en el medio y podríamos lograr mejoras, ¿no?, de hasta 4 puntos, ¿no?, de la ley antigua a la ley nueva, pero es cierto que si te jubilas igual que antes, al principio de los periodos, palmas pasta. ¿Vale? Eso está claro. Esto de aquí, todo esto lo tenéis en, si queréis revolver mucho, yo os paso el PDF, pero en lo que es el anteproyecto en la norma del Congreso, pues según la pincháis, en toda la memoria está todo completo, la documentación, está todo por todos lados, ¿eh? Bien, pues aquí veis, por ejemplo, cuál era la situación actual y cuál era el número de alta. Un 12% con menos de 38 años y 6 meses, un 23%, un 31% y un 32%. ¿Vale? Si ahora lo hacemos igual, la pensión media, si no la retrasas, es pierdes el 2,5, pierdes el 2,6, pierdes el 2,2 y pierdes el 0,5. Y entonces, nosotros, el ahorro que tendríamos es de 359 millones de euros. Ahora, solamente si la retraso 2 meses, 3 meses, ya gano 293 millones, ¿no?, solamente en la primera mensualidad. A largo plazo palmo, porque estoy dando mejores coeficientes, ¿vale? Entonces, a partir del 2040 palmo. ¿Qué se trata? De que no solo sean 3 meses, de que vamos a ver si empujamos lo suficiente, para ver si en 3 son, claro, cuantos más logres llevar hacia la edad de 65 años o por allá, evidentemente actualmente el gasto es menor y entonces nos viene mejor, ¿no? Bueno, esta es la idea de fondo que subyace en todo el proyecto. A ver, bueno, esto es como os queda, ¿vale? El 1, el B, el 2, la fracción, la prestación social, el cuadro y al final del camino la posibilidad de que los que vengan de subsidio tengan acceso a través de coeficientes involuntarios. Vale, la cuantía de la pensión ahora mismo la tenemos así. Base reguladora, porcentaje de reducción en función de año cotizado, porcentaje de reducción en función de edad y un hipotético factor de equidad intergeneracional. Vale, esto ahora mismo, sabéis que con lo que teníamos hasta ahora era un factor de sustitución, la posibilidad de que hubiera un factor de sostenibilidad, ¿no?, que lo teníamos parado. Lo cierto es que se ha derogado, no es que se haya derogado, que la norma, en el último de las disposiciones, lo deroga y lo sustituye por un factor de equidad intergeneracional. No viene aquí. Luego yo entiendo que estarán en la ampliación de enmiendas, ¿vale? Lo que ha dicho el ministro sobre el incremento de las cotizaciones de un 0,6% dividido, etcétera, aquí no está, o sea, no está en el proyecto inicial, en el anteproyecto que manda el ministerio. Pero en el plazo de ampliación de enmiendas, que acaba el día 15, pues en ese momento, cuando se abran, pues sabremos más del asunto y sabremos exactamente qué es lo que han firmado, por lo menos qué es lo que están tratando de arreglar. Bien. Bueno. Este es otro, la modificación del 210, que es la cuantía, también es bastante compleja. Empezamos. Le vamos a dar a la persona la oportunidad de cobrar un complemento económico si se jubila más tarde. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, hasta ahora,
cuando alguien se jubilaba y llegaba a la edad ordinaria de jubilación, y el 4. Vale. ¿Qué sucede? Que en ese incremento que nosotros vamos a darle por continuar más allá de la edad de jubilación ordinaria, éramos de los más bajos de Europa. Eso es claro. Las gráficas lo dicen y entonces lo vamos a aumentar. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, siempre que al cumplir la edad de jubilación ordinaria hubiera reunido el periodo mínimo de cotización, el periodo mínimo de cotización son 15 años, se ha acabado. Es decir, no 25 como te pedíamos antes, sino que con que tengas 15. Si te quedas trabajando un año te doy un 4%. Ya está. Punto pelota. Bien, a más. Ese porcentaje, bueno, se suma y la forma de cálculo que tenemos del porcentaje, que la verdad cuando supera el tope pues es bastante compleja, pero bien, o bien te doy un porcentaje adicional del 4%, o bien una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumpliste dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía se determina de una forma determinada. Es decir, que si tú te has podido, como tienes un periodo mínimo de cotización de 15 años, ahora mismo te estarías jubilando con 66 años. Si tú te esperas de los 66 y te jubilas a los 67, además de en vez de darte un 15%, que en 15 años, que sería un 50%, te voy a dar un 54%, o bien vas a acomodar ese 50%, pero te voy a dar una cantidad a tanto alzado. Esa es la idea. Quédate un poco más, que te voy a pagar mejor. Y si es una cantidad a tanto alzado, esto es lo mismo. Eso es, sí, que lo he puesto para que se vea mejor, es esta. Como veis, toda la norma tiene desde no sé si será correcto, pero está hecha desde un punto de vista economicista, ¿vale? O sea, se nota que es la transacción a norma jurídica de conceptos económicos, y está clarísimo, ¿eh? O sea, los actuarios, que son los que están detrás, al final lo que cuadran son los presupuestos de gastos e ingresos, los vamos bien cómo van, lo pongo aquí y le dicen a los letrados, me lo ponga usted por escrito, y ya está, porque se ve claramente, porque este tipo de coeficiente exponencial inverso no se le ocurre a ningún letrado, eso lo tengo muy claro. Entonces, como es así, bueno, pues vamos a ver, va a ser, 1, o te doy un 4%, o 2, te doy esto. Ahora bien, o te doy una combinación, no sabemos cómo, no sé si te voy a dar un 2 y la mitad de esto, eso no está decidido. Bien, la elección se lleva a cabo por una sola vez en el momento en el que se adquiere el derecho a percibir el complemento, y no puede ser modificada con posterioridad. Esto nos va a costar un problema, porque vosotros no vais a saber de antemano la pensión inicial. Como no sabéis de antemano la pensión inicial, a no ser, claro, todo es cuestión de hacer cálculos, puedes decir, bien, pues yo me entro a la sede electrónica, hago la simulación, de la simulación me saco la pensión y con la pensión te calculo el pago único. Pues vale, puede ser, pero la idea será que nosotros tendremos que enviar un escrito de adopción al ciudadano, claro, porque al final el definitivo es el definitivo, lo cual probablemente nos paralice, entre comillas, ligeramente la gestión de los estos, a no ser que seamos capaces de seguir automatizándolo todo mucho más, pero es lo que hay. Bien, la percepción de este complemento es incompatible con el acceso al envejecimiento activo regulado en el 214. Ay, amigo, pero lo que no te voy a dejar es cobrar o un 4% adicional y luego que me pidas una activa. No, eso ya no. Si quieres esto, ya no te veo el pelo, o sea, ya te jubilas y se ha acabado. Si quieres ir a la activa, pues te vas a la activa, porque nosotros sabemos quiénes van a la activa, ¿vale? Bien. Las demoradas, tenemos perfectamente estudiado a qué edad se jubilan. Fijaros, tanto la moda como la mediana de la gráfica está en 66 años, o sea que la gente normalmente demora un año. Luego va disminuyendo, tiene un pico a los 70, que es cuando ya muchos, ya sea por convenios, funcionarios, etcétera, deciden que se acabó, y luego ya el otro es testimonial. Pero está claro que es un año. Entonces lo que queremos es que empiecen a los 66 y que sigan a los 67. Esa es la idea. Vale. Fijaros, ¿quiénes se nos demoran? Pues se nos demoran. ¿Cuál es el peso de las jubilaciones demoradas topadas? Pues el 41% del régimen general de hombres está topado y el 17% de las mujeres. Total, nos demoran los que están topados. 1 de cada 3 está topado. Vale, le interesa y es que pierde dinero.
porque si está topado, normalmente es que viene ganando bastante más de lo que le corresponde por base de cotización, y entonces dice, espera, que si estoy ganando 4.000 y me van a quedar 2.200 netos de pensión máxima, pierdo mucha pasta, pues me quedo un año más, ¿no? Vale. Bien, en cambio en los autónomos esto no ocurre, porque todos esto están a bases mínimas, normalmente, ¿no? Entonces, pero ya los tenemos controlados. Entonces, de lo que se trata es de que vamos a tratar de que la estiren un poco más. Esto sería la representación de la cuantía fija a percibir en función de la pensión, lo que os va a quedar en gráfica. Y esto sería un dato importante. Por cierto, sobre esto no sabemos qué carácter fiscal tiene. Ni idea, ¿vale? Yo no sé si va a ser carácter de indemnización o va a ser carácter de pensión. No tengo ni idea, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que para una pensión de 800, esto es un cálculo mío, o sea, es meter en la fórmula y sustituir. Por ejemplo, para una pensión mensual de 1.600, con menos de 44 años y medio de cotización, os da 8.014 euros de pago único. Esos 8.014 euros, si yo en vez de esto, a 1.600, os doy un 4%, esto os quedaría 1.664 euros de pensión, ganaríais 64 euros más al mes por 14 mensualidades, etcétera. En 9 años lo habéis recuperado. Entonces ahí ya será también la decisión del ciudadano, ¿no? Dirá, prefiero yo los 8.014,28 euros ahora mismo, me los das, y luego ya Dios dirá, o no, me lo dejo en pensión, porque en 9 años pues me lo he comido y luego lo seguiré cobrando. Pues bueno, eso es una decisión que corresponderá al trabajador. Bien, cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación anticipada por voluntad del interesado prevista en el 208, hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar la base reguladora al porcentaje de meses de cotización, lo conocido, que es lo mismo que dice en la antigua, ¿vale? Es decir, base reguladora. Por meses de cotización me da la pensión inicio. Bien, pero empiezan las movidas. No obstante, en el supuesto de que la base reguladora de la pensión calculada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209, o sea, lo de siempre, la base reguladora, resulte superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones, o sea, al tope máximo de pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite, ¿vale? Te está diciendo, bien, si la base reguladora es superior al tope, o sea, la base reguladora por el porcentaje de años cotizados es superior al tope, la reducción que te voy a quitar del 16, al 15, al 20, va a ser sobre ese tope. Y dices, cuidado. Entonces, como nosotros ya sabemos que el colectivo que antes se nos jubila es aquel con pensiones más altas, vamos a actuar directamente sobre ese colectivo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Luego, es que este artículo en concreto es bastante complejo, porque divide el 3, me lo divide en 2 párrafos, ¿vale? El párrafo 1 y el párrafo 2. Y el 4 me lo lleva más abajo. Entonces, en realidad, este 3 de aquí me lo pone aquí. Es decir, ya sabéis que cuando vamos a una voluntaria anticipada o involuntaria o anticipada voluntaria, lo que hacemos es, si supera el tope máximo, le aplicamos un nuevo subtope. A eso nosotros le llamamos subtope o pensión limitada. ¿Qué han hecho aquí? Vale, este 0,5% de subtope o pensión limitada afectaba a las dos, cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores, tanto de una manera como de otra, tiene una pensión limitada. Pero aquí han dicho, si la pensión es anticipada y por causas no imputables al trabajador hubiera coeficientes reductores, ojo, tendrá subtope, tendrá pensión limitada. Y entonces te preguntas, ¿y con las voluntarias? ¿Qué ha pasado con las voluntarias? Bien, y esta misma garantía se extiende a los supuestos contemplados en el 3 del 208. El 3 del 208 son esas anticipadas voluntarias, pero que previenen de subsidio por desempleo, ¿vale? Que las iguala de alguna manera a las involuntarias. Bien, entonces esas tengo claro que tienen ya un subtope o pensión limitada. ¿Pero qué me pasa con las voluntarias? Pues hay que verlo. Bien, esto es lo mismo. Esta es la, entonces, luego lo veremos, porque yo os dejo la duda ahí, porque todo eso está en las transitorias, ¿vale? Bien, sin perjuicio de lo establecido en el 213, otro cambio importante con las activas. Las activas, ¿qué me estabais haciendo hasta ahora? Llega el fulano a la edad de jubilación, estabais viendo si cumple las condiciones del porcentaje del 100% para la carrera de cotización, y ala, a jubilarse activamente. ¡Ay, amigo! Atención. El acceso a la pensión deberá haber
menos un año después de la edad que el caso resulte de aplicación. Es decir, que si tú en tu fuero interno tienes la idea de querer seguir trabajando porque eres un autónomo que tiene un negocio y lo tienes claro, pues ya sabes que a los 65, en función, o 66, lo que te corresponda, que pensabas ya que te venías a la activa, te vamos a decir, de eso nada. Tienes que esperar un año desde esa edad hipotética en la cual hubieras cumplido las condiciones para permitirte el paso a la jubilación activa. Con lo cual consigo que ese colectivo también, todo esto, si os fijáis luego, no os fijaréis, pero lo digo yo, en la memoria de impacto normativo aparece al lado los puntos de PIB que suponen, ¿vale? Porque al fin de cuentas nos hemos gastado unos puntos de PIB al principio con la revalorización y ahora tenemos que ir poniendo puntos de PIB haciendo cosas de estas, ¿no? ¿Entendido? Luego a las activas les vamos a decir, ojo, un año por ahí vais a estar trabajando. Esto es lo de autónomos, es prácticamente igual, porque lo hemos visto al principio. Pasa lo mismo con el régimen general que con los autónomos. A los 65 años, si tienes las condiciones, quedas exento de cotizar, ¿vale? Igual de autónomos que el régimen general. Vamos a las disposiciones adicionales. La primera, esta es de tipo técnico porque nos dice cómo se van a financiar los diferentes cargos presupuestarios, los capítulos presupuestarios y las prestaciones correspondientes. Entonces ya están diciendo, ojo, el Estado tiene que pagar a la Seguridad Social, primero, los beneficios y exenciones. Segundo, el coste del reconocimiento de la prestación anticipada de jubilación por la aplicación de coeficientes reductores cuando no se haya previsto cotización adicional. Entonces, todos aquellos que sean anticipados voluntarios se considera que es un cargo que no tiene por qué pagar la Seguridad Social y se le dice al Estado, esto nos tienes que echar una mano. Tercero, el coste de integración de los periodos no cotizados. Nosotros tenemos en el sistema una forma de integración de periodos no cotizados, sobre todo para el caso del régimen general, especialmente beneficioso, que son las lagunas. Las lagunas se considera que como no están cotizadas, las tiene que pagar el Estado. Bueno, y el incremento de las cuantías de las pensiones contributivas sujetas a límites de ingresos, o sea, los mínimos, ¿no? Pues todo eso es una transferencia del Estado. Asimismo, se considera no contributiva, entre comillas, por las prestaciones de nacimiento y cuidado del menor, los complementos de reducción de brecha de género, las pensiones y subsidios en favor de las mujeres, así cuando la prestación de orfandad cuando devenga de violencia contra la mujer. Bueno, estas son, seguimos aplicando la normativa anterior a la 27/2011, o sea, a la 40/2007, que en nuestro argot son las pensiones MJ, que son de ley antigua. Y vamos a seguir, ¿vale? Con esto ha habido a lo largo de hasta el 2019, fue la primera, digamos, el primer lapso de tiempo en el cual se permitió todavía la posibilidad de aplicación de ley antigua a aquellos que os venían de los famosos expedientes de regulación de empleo, acuerdos, jubilaciones parciales y similares firmados antes del 2011, y tal. Bueno, pues esto per secula secularum, se mantiene en principio, ¿vale? Lo que vamos a tener esta normativa. 2. La aplicación gradual de los coeficientes reductores que os he dicho en el caso de la anticipada es la siguiente. Lo dispuesto en el apartado 2 de esta disposición transitoria en relación, es que es de verdad, en relación con el segundo párrafo del artículo 210 de esta ley, solo resulta de aplicación. Bien, el apartado 2 es este. ¿Vale? ¿Qué dice este apartado? Dice, la previsión del segundo párrafo del apartado 3, es decir, que vamos a aplicar coeficientes a las jubilaciones voluntarias que vengan topadas, por base reguladora topada, ¿vale? Vamos a hacerlo a partir del 1 de enero del 2024 y se hace de forma gradual en un plazo de 10 años y vamos a modificar los coeficientes. Bien, eso sí, solo lo vamos a hacer y a partir del 2024 si la evolución de la pensión máxima del sistema absorbe completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021. Esto significa, imaginaros que aquí es un 5,70 y hubiera sido un 4, ¿vale? Porque eran 4 trimestres, 0,5 por 8 trimestres, un 4. Ha aumentado un 1,7 de más. ¿Me ha aumentado a mí la pensión máxima con respecto a la pensión máxima sin destopar, porque se supone que la tienen que empezar a destopar? Si es así, voy a aplicar los nuevos coeficientes.
Si no es así, voy a aplicar la ley, la 27/2011, que son la que todos conocéis, de los trimestres, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto va a ser bastante complejo porque es difícil de explicar. Por otro lado, además voy a aplicar normas de jubilación anticipada por voluntad del interesado. Si se han producido, de alguna manera voy a dejar abierta la ley antigua, si le estamos echando antes de 1 de enero del 2022 a una persona y se queda ya en desempleo, ¿vale? O bien viene por expedientes de regulación de empleo, etcétera, que han pensado que a partir de ahora se va a tal. Estas cosas que ya habíamos hecho anteriormente, desde el 2013 hasta ahora, pues también las vamos a hacer a partir de ahora para permitirle el acceso a la jubilación anticipada voluntaria por la ley antigua. Y pues, os pongo un cuadro. Esto es lo mismo, pero más grande, sin más. A ver si os pongo el cuadro. Vale, esta es la idea. Entonces tenemos que en el 2022 la anticipada voluntaria tendrá una nueva tabla. La anticipada voluntaria, si viene de extinción reglada, es decir, de subsidio por desempleo, tendrá una nueva tabla y a su vez pensión limitada. La anticipada involuntaria será así, y a partir del 2024, pues todo esto habrá que verlo, porque ya os digo que es un anteproyecto. Yo no creo que se aleje mucho de la realidad y luego habrá que ver cuáles son, porque esto es lo que nosotros, en fin, después de largas horas de estudio, hemos sacado, pero espero que vaya, en fin, que lo podáis entender. Por último, se va a dar un complemento para mejora de pensiones de jubilación que tengan 44 años y 6 meses. Ya sabéis que hay un colectivo de jubilados que quiere que se le quiten las reducciones que ha tenido en su pensión de jubilación como consecuencia de que trabajaron mucho, y ellos piensan que no se ha visto reflejado en su pensión de jubilación. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente: se ha calculado qué pensión tienen ahora, o sea, qué pensión hubieran tenido ahora con ese expediente y qué pensión tuvieron cuando se les resolvió. Entonces, digamos, para hacerlos de igual derecho a los que se aplique la norma en un momento y en otro. Vale, para que lo hemos hecho. Y entonces, de 237.000, las que están topadas son 24.000, no hay que hacer nada. 192.000 cobran igual de una manera que de otra, y nos quedan solamente 20.000 que tenemos que verlas de una en una, porque con la información automatizada que tenemos en el expediente no podemos. Luego probablemente esperan, o sea, la forma de aplicación de la normativa en el 2002 y en fin, su relación directa con la cuantía de pensión es prácticamente igual en el 2002 que en el 2021, ¿vale? Y nada más. Aquí luego el factor de sostenibilidad, incorpora uno nuevo que ya os digo que está en periodo de enmiendas, y punto pelota. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. He hecho lo posible porque es bastante complejo. Bueno, agradecer mucho a José Félix de Jaime Arbaiza esta exposición tan clara de un tema tan complicado, o por lo menos a mí me lo parece. Bueno, y esa cercanía también del director provincial de LINS de Vizcaya para poner todos estos temas en conocimiento de los profesionales que nos dedicamos a esto. Ahora ha seguido José Antonio Carnero, que es jefe de Inspección de Trabajo de Vizcaya, va a hablarnos de estos ERTEs prorrogados y de cómo nos queda todo ello. José Antonio, cuando quieras. Gracias. Hola. Sí. Buenos días. Gracias al colegio por permitirnos de nuevo estar presente en estos foros en los que a ver si podemos aportar un poco
un poco de luz sobre esta problemática de los expedientes de regulación de empleo, y cuando digo poca, pues quizá me quede corto, porque yo creo que desde el principio de la pandemia los sucesivos reales decretos leyes que se han venido dictando en ocasiones han pecado de todo menos de claridad legislativa. Y este último quizá vaya por el mismo camino y encierre alguna sorpresa, como ahora veremos. Tampoco voy a hablar de todo el Real Decreto Ley en su conjunto, porque junto, valga la redundancia, a materia propia de los expedientes de regulación de empleo se han incluido otras medidas como las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y demás. Se estructura en 12 artículos, el primero sobre la prórroga de los expedientes de regulación de empleo vinculados a la COVID, que estaban vigentes a 30 de septiembre, el artículo 2 sobre la posibilidad de que puedan presentarse nuevos expedientes de regulación de empleo, el artículo 3 es una de las novedades del Real Decreto Ley, es decir, la posibilidad de que las empresas impartan formación a sus trabajadores como una medida para incrementar los porcentajes de exoneración en cuotas a la Seguridad Social. El artículo 4 recoge los porcentajes de exoneración. Los artículos 5 y 6 mantienen la prórroga de beneficios que ya se venían aplicando hasta el 30 de septiembre del año 2021. El artículo 7 prorroga también las medidas de protección de los trabajadores fijos discontinuos y de aquellos otros que se repitan en fechas ciertas. Y los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 hablan de las exoneraciones y de las prestaciones por cese de actividad que afectan a los trabajadores autónomos. Hablaré también un poco de la disposición final primera que modifica el apartado 7 del artículo 8 del Real Decreto Ley 30/2020 en relación con el consumo de las prestaciones por desempleo, la disposición adicional segunda que habla de la intervención o de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y, por último, de la disposición adicional cuarta, que es la que establece uno de los requisitos para el acceso a las exenciones o a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. ¿Qué intervención ha tenido tradicionalmente la Inspección de Trabajo en relación con los expedientes de regulación de empleo? Bueno, hasta fechas ya no tan recientes, hasta el año 2012, el papel de la Inspección básicamente se centraba en la emisión del informe para que la autoridad laboral autorizase o no el expediente de regulación de empleo. Eso cambió en el año 2012 respecto de los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, en las que ya no es necesaria la autorización por parte de la autoridad laboral. Esa autorización solo se mantiene respecto de los expedientes por fuerza mayor, que han tenido tanta vigencia durante la situación de la COVID-2019, y sí es cierto que a raíz de todo este marasmo, pues se ha cargado, entre comillas, sobre las espaldas de la Inspección de Trabajo, y más que se nos vendrá encima, el papel de fiscalizar cómo han sido esos expedientes de regulación de empleo. Mi opinión personal es que quizás se hubiese podido hacer algo más vía los informes, es decir, poner más claro cuál era la situación real de la empresa, sobre todo en los periodos intermedios, porque al principio de la pandemia es obvio que cuando se cerraron determinadas actividades, pues poco había que decir. Si es cierto, si yo era un establecimiento dedicado a hostelería y me habían cerrado, pues tampoco había mucho más que aportar, sino el CENA y pocas cosas más. Otra cosa ha sido en los periodos intermedios, cuando surgieron los expedientes por limitación o impedimento, en los que, a mi juicio, sí debería haberse justificado quizá en mayor medida en qué grado afectaba la limitación a la actividad normal de la empresa. Pero bueno, quizás sea una opinión mía. Lo cierto es que a futuro, y es cierto que ya se están diseñando campañas al respecto, pues nos tocará fiscalizar de nuevo los expedientes de regulación de empleo. Yo no sé hasta qué punto se podrá entrar en la causa real
que justificó o no el expediente. Para que se hagan una idea, esto ya viene de hace tiempo, a raíz del Real Decreto 1483/2012, que es el que regula el procedimiento ordinario en relación con los expedientes de regulación de empleo. La entonces Dirección General de la Inspección de Trabajo dijo que la inspección solo tenía que dedicarse a controlar los aspectos formales en la tramitación del procedimiento. En aquel momento el Gobierno vasco impugnó ese criterio, creo que era un criterio técnico. El asunto llegó al Supremo y el Supremo sí dijo que la Inspección de Trabajo, faltaría más, creo yo, que podía entrar en el fondo del asunto, cuáles eran las causas reales que alegaba la empresa, de cara, en su caso, a justificar o no la existencia de dolo, fraude, abuso y demás. Bueno, entrando en la normativa esta del Real Decreto Ley 18/2021, una de las primeras sorpresas quizás sea esta, y yo creo que a algunas empresas se le ha podido pasar. Me explico. Dice este artículo 1.1 que aquellos expedientes de regulación de empleo que estaban vigentes a 30 de septiembre del año 2021, ya fuesen de aquellos por fuerza mayor o de aquellos por causas ETOP, es decir, económicas, técnicas, organizativas y de producción, siempre vinculadas a la COVID, la norma no lo dice, pero se deduce, se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de octubre, pero era necesario, para que siguiesen aplicándose, que la empresa hubiese presentado una solicitud de prórroga entre el 1 y el 15 de octubre del 2021. Según los datos de la Delegación de Trabajo de Vizcaya, de 18.000 expedientes que se presentaron el año pasado, se han presentado 951 solicitudes de prórroga. El porcentaje puede resultar bajo si nos atenemos a la situación actual de limitaciones o impedimentos, que son francamente pocas. Otra cosa es a futuro y de ahí está el artículo 2 para prevenirlo. Pero, como digo, de no presentarse la solicitud acompañada de la documentación que fija este artículo, el expediente de regulación temporal de empleo se da por finalizado y no se aplica desde el 1 de noviembre del año 2021. Vuelvo a repetir que, por lo que me consta, esta situación se le ha podido pasar a muchas empresas. Es decir, empresas que podían creer o creían que tenían un expediente autorizado o comunicado y pactado con la representación legal de los trabajadores que vencía el 31 de diciembre del año 2021 o el 30 de abril del año 2022 y no ha presentado la solicitud de prórroga, pues el expediente ha decaído. Supongo que alguno de estos expedientes acabará en sede judicial, como ha venido siendo habitual en relación con los sucesivos reales decretos leyes, y a ver qué puede decir su señoría al respecto. Pero la situación a día de hoy, por una interpretación del Servicio Público de Empleo, es esta. Vuelvo a repetir que si no se presentó la solicitud de prórroga, el expediente ha decaído y, por tanto, las exoneraciones y prestaciones por desempleo de los trabajadores no resultan de aplicación. No ha habido un modelo solicitud oficial al respecto y, como digo, ahí los expedientes cuya prórroga no se solicitó, pues han dejado de tener aplicación. ¿Qué requisitos se exigían desde el punto de vista formal? Bueno, la solicitud debió acompañarse de una relación de las horas o días de trabajo durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2021 de cada una de las personas trabajadoras afectadas por los expedientes, debidamente identificados por cada centro de trabajo. Y en el supuesto de los que resultase de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, era necesario además adjuntar un informe de la representación de las personas trabajadoras con las que se negoció aquel. Lógicamente, si por el transcurso del tiempo esa representación ya no existe, pues supongo que el informe
si es posible, deberá ser con la nueva. Tampoco existe un modelo de relación, de modelo oficial a la hora de comunicar esa relación de horas-días. Lo normal hubiese sido, por lo que las normas que publicó la propia Delegación de Trabajo, hacerlo con un número, si bien se aceptaba el porcentaje, si por ejemplo lo que se dice es que la reducción o la suspensión era de un 50% de una jornada ordinaria de 8 horas o la suspensión durante la parte proporcional de la jornada. También desde el punto de vista formal, la autoridad laboral, sin perjuicio de dictar la correspondiente resolución, remite el expediente a la Inspección de Trabajo a los efectos que resulten procedentes. Es obvio suponer a qué se refieren esos efectos procedentes. Será para que nosotros procedamos al examen del expediente de cara a detectar en su caso posibles irregularidades. Vamos a dejarlo ahí. Tengo que decir que a día de hoy esta situación no se está dando, pero de cara a futuras campañas es obvio que de una manera u otra nos van a llegar. Cuando hablo en primera persona, de nuevo tengo que reiterar que en el caso del País Vasco, pues conviene separar las dos inspecciones que coexistimos aquí. Por un lado está la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco, a la que yo pertenezco, y por otro lado se mantiene la inspección tradicional, vamos a decir, la dependiente de la Administración General del Estado. La distinción es claramente trascendente en esta materia, porque el grueso de la campaña o de las campañas que se puedan realizar sobre control de expedientes de regulación de empleo lo hará la Administración General del Estado por un tema competencial. La Administración Central se sigue ocupando básicamente de temas de seguridad social y economía irregular, mientras que nosotros nos ocupamos más de temas de relaciones laborales y de prevención de riesgos laborales. Dicho eso, el decreto de transferencias en su día permite a ambas inspecciones seguir haciendo de todo, y a través de los convenios de colaboración, pues es cierto que casi con total seguridad nosotros también participaremos en alguna parte de este tipo de campañas. Pero vuelvo a repetir que a día de hoy la primera parte de este artículo 1.3 no se ha materializado, más allá de que, por las aplicaciones que tenemos en el Gobierno vasco, la inspección que represento sí tiene acceso a toda esta documentación. El último párrafo del artículo 1 hablaba que en esos 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud, la autoridad laboral debió dictar resolución, que sería estimatoria y prorrogaría el expediente hasta el 28 de febrero del 2022, siempre que, lógicamente, se hubiese presentado con la documentación que ya hemos señalado. En caso de resolución expresa, se entendería estimada la solicitud de la prórroga. Lo que me trasladan es que con matices, todas aquellas solicitudes de prórroga que se presentaron en plazo, acompañadas de la documentación a que hemos hecho referencia, se han resuelto de manera favorable a la solicitud de la empresa. El artículo 2. El artículo 2 prevé la posibilidad de que en el supuesto de que las autoridades sanitarias, parece que probabilidad cada vez más cercana, adopten nuevas medidas de restricción, que las empresas entre el 1 de noviembre del año 2021 y el 28 de febrero del año 2022 podrán solicitar un nuevo expediente de regulación de empleo, ya sea vinculado, lógicamente, a la situación que se plantee en cada momento. A día de hoy hay que tener en cuenta el decreto del Lehendakari, que en el Gobierno vasco declaró el fin de la emergencia sanitaria, y las limitaciones que se mantienen son pocas. He puesto ahí, a título de ejemplo, el de los aforos en eventos deportivos, en espacios cerrados, creo que la limitación está en el 85%, u otro ejemplo podría ser el de la prohibición de consumir alimentos en salas de cine y demás. Pues sería quizá una de las limitaciones que a día de hoy se pueda mantener en vigor. Podrán beneficiarse de los porcentajes de exoneración que luego veremos en el artículo 4
En caso de ausencia de resolución, el silencio es positivo y será requisito imprescindible los que veremos luego al hablar de los artículos 4 y 6. Tanto en el caso de estos nuevos expedientes como en aquellos que hayan sido prorrogados, está prevista, como ya venía siendo habitual, que se transite sin problemas de uno a otro, es decir, de limitación o impedimento o de impedimento a limitación. En estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente, pero sí es necesario comunicarle a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente o que hubiese recibido la comunicación. Recordad siempre que la autorización solo rige para los expedientes por fuerza mayor, pues será necesario comunicar el cambio de situación, la fecha de efectos y los centros de trabajo y trabajadores afectados. Estas empresas deberán presentar también una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Y sobre las declaraciones responsables en general, la Tesorería en diferentes boletines, eso creo que no está aquí, ha expuesto que es requisito imprescindible lo siguiente. Si me permitís, lo leo. La declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de las exenciones. Y debe presentarse la declaración respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, y antes de la solicitud del cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de las cuotas en que tengan efecto dichas declaraciones. Por tanto, esa declaración responsable debe presentarse respecto de cada uno de los meses en que figuren de alta los trabajadores por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. ¿Qué beneficios son en exoneraciones a estos expedientes que se han prorrogado o, en su caso, los que se puedan plantear a futuro? Bueno, una vez más, la norma distingue entre el número de trabajadores que tenía la empresa a 29 de febrero del 2020. La novedad, como decía, se vincula a la impartición o no de las acciones formativas que recoge el artículo 3 y que ahora veremos. Es decir, en el supuesto de que la empresa hubiese tenido 10 o más personas trabajadoras o asimiladas a los mismos en situación de alta, los porcentajes de exoneración en el periodo que se prorroga, es decir, hasta el 28 de febrero del 2022, serán del 40% en el caso de que no se desarrollen esas acciones formativas, el 80% en el supuesto de que sí se haga. Bueno, me adelanto, en empresas de 9 o menos trabajadores, el porcentaje es del 50% en el primer caso, del 80% en el segundo. Ya lo siento, pero no. Ah, perdón. Vale. En el caso de los expedientes por impedimento se mantiene la exoneración del 100% de la aportación empresarial. La norma recoge también una serie de expedientes que pueden beneficiarse también de los porcentajes de exoneración. Esta es la redacción literal del Real Decreto Ley 18/2021. Por aclararlo, la letra A hace referencia a aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y de reducida tasa de recuperación que tenían los expedientes de regulación y que se prorrogaron a partir del 30 de septiembre del 2021. La letra B hace referencia a las empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente que estaba basado en el Real Decreto Ley 22 del Real Decreto 8/2020, es decir, los de fuerza mayor, según lo establecido en el artículo 1, y que tuviesen la consideración de empresas pertenecientes a elevadas tasas de recuperación y clasificadas en aquellos
CENAES, es decir, vinculadas a la cadena de valor. Como decía, aquí también rige la necesidad de comunicarlo mediante declaración responsable sobre el compromiso de la realización de las acciones formativas del artículo 3. He preferido poner primero los porcentajes de exoneración y volver ahora sobre el artículo 3, que es el que recoge las acciones formativas. ¿Qué medida recoge el Real Decreto Ley para incrementar, en su caso, los porcentajes de exoneración al 80%? Pues ahí veis la posibilidad, sin perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos, de impartir acciones formativas para las personas afectadas, para las personas que estén afectadas por el expediente de regulación, entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de esta norma. ¿Qué objetivo persiguen las acciones formativas? Pues como ahí dice, la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo. Como veis en la segunda parte de este apartado segundo del artículo 3, no solo tiene que guardar relación con la actividad a la que se dedica la empresa, sino que se permite impartir otro tipo de formación, dice ahí expresamente, las vinculadas a la adquisición de competencias digitales, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa. Espero que esto no sea un retroceso, y es que si nos vamos a las épocas anteriores a la Ley 30/2015, que es la que regula la impartición de la formación profesional para el empleo, pues literal, se han venido bonificando acciones formativas como catas de vino a distancia, corte de jamón a distancia y demás. En su momento, el coste destinado a la formación profesional para el empleo rondaba los 7.500 millones anuales, y todos podemos recordar los escándalos asociados a los ERES de Andalucía, el caso Aneri en la Comunidad de Madrid y demás. Quiero pensar que en la situación actual, por los controles que hace el SEPE o los convenios de colaboración, SEPE y Lanbide, los convenios de colaboración que pueden tener con nosotros, que este tipo de prácticas que estén más limitadas. Lo de erradicadas al 100% me resulta más difícil de entender. ¿Cómo se puede impartir esa formación? Pues con cualquiera de las modalidades que prevé la Ley 30/2015, es decir, presencial, por teleformación o mixta. ¿Cuándo finaliza el plazo para impartir esa formación? El 30 de junio del año 2022. ¿Cuál mínimo? Lo iremos viendo sobre la marcha, pero algo habrá que impartir, digo yo. La declaración responsable lo dirá ante Tesorería. Estas acciones formativas deben desarrollarse durante la aplicación de la reducción de jornada o suspensión del contrato en el ámbito del expediente de regulación o en tiempo de trabajo. Y en cualquier caso deben respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Requisitos formales. Debe informarse a la representación legal de los trabajadores de la impartición de las acciones formativas. Aquí no es necesario ningún periodo de consultas con una representación ad hoc, dando peso a las representaciones sindicales más representativas, como ha venido siendo habitual en la negociación o en la consulta de estos expedientes de regulación de empleo de los sucesivos reales decretos leyes o demás. Y ya, cuestiones internas, una vez transcurrido el periodo máximo, es decir, 30 de junio del año 2022, la Tesorería comunicará al Servicio Público de Empleo la relación, el Servicio Público verificará, ya sea por sus propios medios o entiendo que recurriendo a la Inspección de Trabajo,
y si no se hubiesen realizado las acciones formativas, pues procederá en su caso el inicio de procedimientos sancionadores por parte de la inspección. El apartado sexto dice que en todo caso no procederá el inicio de ningún procedimiento sancionador si la empresa logra o puede acreditar que ha ofrecido a la persona trabajadora la posibilidad de recibir esa formación y, por el motivo que sea, la persona no la ha realizado. Me surge la duda si en este caso procederá o no, en función de la casuística, la posibilidad de que se inicie algún procedimiento sancionador frente al trabajador. No lo sé. En todo caso, respecto de los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas, yo creo que procedería a irse al artículo 22.9 de la Ley de Infracciones y Sanciones, que recoge como infracción grave obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales, entendida producida una infracción por cada trabajador afectado, dice, salvo que se trate de bonificaciones de formación profesional para el empleo, en la que se entenderá producida una infracción por cada empresa y acción formativa. El artículo 22.15 también recoge como infracción grave incumplir las entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las empresas, los requisitos de cada una de las acciones formativas cuando haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de cuotas. Dice, salvo que la infracción sea calificada como muy grave de acuerdo con el artículo 23, que ahora veremos. Todas estas entidades responden solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente bonificadas por cada empresa y acción formativa, y de nuevo se entiende una infracción por cada empresa y por cada acción formativa. Respecto de la acción de la formación programada por las empresas, debe tenerse en cuenta que esa formación puede impartirla la propia empresa o puede recurrir a entidades formativas, que para que sea la propia entidad formativa la que imparte esa formación. A partir de ahí, las eventuales irregularidades que puedan cometer una u otra, pues podrán ser objeto de exigencia de responsabilidades por parte de la inspección. Hasta la Ley 30/2015 no estaban tipificadas este tipo de acciones por parte de las entidades formativas. Ahora sí, como quiera que en la formación programada por las empresas da derecho, como hemos visto, a exoneraciones o bonificaciones en cuotas, procederá en su caso el inicio de un procedimiento liquidatorio. Eso en muchas ocasiones, la experiencia me dice que en función del grado de participación que haya podido tener la empresa, la empleadora, para que nos entendamos mejor, en la comisión de la infracción, pues puede hacer variar la exigencia del procedimiento liquidatorio. Me explico. Si ha sido la entidad formativa la que de alguna manera ha cometido el núcleo del tipo, llevando, siquiera de manera inconsciente, a la empresa a bonificarse indebidamente, porque en este mundo se han movido muchas cosas, pues quizá lo que procedería, a mi juicio, es simple y exclusivamente un acta de infracción para la entidad formativa. Tampoco ha sido extraña la posibilidad de que al mismo tiempo se les pida a las empresas que devuelvan las bonificaciones. Y frente a esta formación programada por las empresas, en aquella antigua formación de oferta, en la que las entidades formativas o asociaciones o agrupaciones de empresas concurren a la obtención de subvenciones por parte de las administraciones públicas, ya sea el servicio público, el servicio de empleo estatal o el órgano equivalente de las comunidades autónomas, en esos casos no da derecho a bonificaciones, lo que da es acceso a subvenciones. En ese caso, las infracciones que se puedan cometer serán infracciones en materia de empleo y no procederá el inicio de ningún procedimiento liquidatorio, no hay actas de liquidación. Y la exigencia de devolución de las subvenciones indebidamente percibidas deberá regirse
por lo que en su caso establezca la ley de subvenciones y será una competencia que deba asumir ya sea el Servicio Público de Empleo Estatal o el órgano correspondiente de la comunidad autónoma, en este caso Lanbide. El artículo 23.1h, volviendo a la Ley de Infracciones y Sanciones, prevé como infracción muy grave incurrir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las empresas en el falseamiento de documentos o en la simulación de la ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la obtención indebida de bonificaciones en materia de formación profesional para el empleo. De nuevo, una infracción por cada empresa y por cada acción formativa. Desde el 1 de octubre del año 2021, saben que se ha incrementado, de acuerdo con el IPC, el importe de las sanciones, tampoco ha sido muy elevado, supongo que esta valoración es personal mía, al sujeto al que se le imponga seguro que tiene otra valoración al respecto. Pues bueno, desde el 1 de octubre del año 2021, las sanciones por infracciones graves se han incrementado de 626 a 751 euros y el tope máximo de 6.250 a 7.500 euros, mientras que las infracciones muy graves pasan a estar sancionadas con una cuantía de 7.501 euros a 225.018 euros. Como digo, la impartición de estas acciones formativas permiten a las empresas bonificarse en una determinada cantidad. Bueno, pues aquí se fija también de 1 a 9 personas trabajadoras, sea de 425 euros, de 10 a 49 personas 400 euros y de 50 o más personas 320 euros por persona. La disposición adicional cuarta señala que, sin perjuicio de lo que puedan establecer los artículos 1, es decir, los expedientes que se hayan podido prorrogar, o el artículo 2, los expedientes por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID, será requisito indispensable la presentación por parte de las empresas de una relación de esas siguientes personas. En el caso de los prorrogados, las personas que estuviesen incluidas a 30 de septiembre del año 2021 en el ámbito de aplicación del expediente y que vayan a permanecer en dicho expediente durante la prórroga. Y en el caso de los expedientes que puedan plantearse a futuro en función de las nuevas medidas que puedan adoptar las autoridades sanitarias, pues deberá hacerse constar las personas que se incluyan en el expediente en el momento del comienzo de la aplicación. Y el listado debe presentarse en el plazo de los 5 días hábiles o desde la fecha en que se produzca la comunicación. Debe presentarse en la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y, una vez cumplimentado, se pondrá a disposición de la Autoridad Laboral, de la Tesorería, del SEPE y de la propia Inspección de Trabajo. El artículo 5 incide en el tránsito de un expediente a otro. Yo creo que aquí conviene incidir en los apartados 4 y 5, es decir, las cláusulas tradicionales o las limitaciones que se han venido imponiendo a través de los sucesivos reales decretos leyes sobre las limitaciones al despido y la cláusula de salvaguarda del empleo. Beneficiado de las bonificaciones o de las exoneraciones a mantener durante 6 meses el número de trabajadores, pues las limitaciones al despido afectan a todo tipo de empresas, que no podrán, dice el Real Decreto Ley 9/2020, que la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a las que se refieren o en que se amparan los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, fuerza mayor, causas ETOP, no podrán entenderse, para justificar las suspensiones de contratos o reducción de jornada, no se entenderán como justificativas de extinciones de contratos o de los despidos. Es decir,
que la empresa no podrá despedir por un tipo de causas vinculadas a la COVID, para todo tipo de empresas. ¿Problemas que ha planteado esta medida? Y pendiente de solución, si algún día el Tribunal Supremo se pronuncia al respecto, pues que ha habido resoluciones judiciales para todos los gustos. Desde sentencias que han calificado esos despidos como nulos, por considerar que se basan en una causa ilícita, es decir, en una causa prohibida por una normativa de carácter excepcional, frente a otras sentencias que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada que venía aplicándose hasta la fecha, dice que los despidos sin causa deben considerarse improcedentes. E incluso ha habido por ahí alguna sentencia que, acogiéndose al principio de libertad de empresa, los ha considerado procedentes. Las minoritarias. Veremos en su día, si es que llega a su ámbito de decisión, qué pueda decir el Tribunal Supremo. Frente a esa cláusula de limitación de los despidos está la otra cláusula de salvaguarda del empleo. Es de carácter nominativo. Se incorporó ya en el propio Real Decreto Ley 8/2020 y ese sí, solo se aplica a aquellas empresas que se hayan beneficiado de las bonificaciones en los expedientes de regulación de empleo vinculadas a la COVID. Como digo, el compromiso de mantenimiento es nominativo. Afecta a los trabajadores incluidos en los expedientes, y no así respecto de aquellos que no hayan tenido los contratos suspendidos o las jornadas de trabajo reducidas. Una de las problemáticas que hubo al principio es desde cuándo se computaba ese periodo desde los 6 meses. Bueno, pues parece que ya es pacífica la doctrina que desde la reanudación de la actividad empresarial, entendiendo la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas. Habrá que evitar la picaresca de incorporar a un número insignificante de trabajadores para adelantar, en su caso, el cómputo del plazo de los 6 meses. Y otro de los problemas que ha habido, y que con matices también ya tiene una solución unívoca, es que en caso de incumplimiento de ese mantenimiento del empleo, la obligación para las empresas es la de devolver la totalidad de las exoneraciones que se hubiesen beneficiado, junto con el recargo y los intereses previo informe de la inspección. Es decir, tanto la propia inspección como la Dirección de Trabajo y la Tesorería, en un informe de 10 de noviembre del año 2020, interpretan la norma en este sentido. Es decir, que independientemente del número de extinciones que haya podido llevar a cabo la empresa, la obligación es la de devolución de la totalidad de las exoneraciones de las que se hayan beneficiado. Dicho esto, yo entiendo que si en una empresa con 3.000 trabajadores afectados por uno de estos expedientes se procede a la extinción de un contrato, pues habrá que ser flexibles. Aunque vuelvo a repetir que la literalidad de la norma y la interpretación que han hecho los 3 organismos a que me acabo de referir hablan de la devolución de la totalidad. Veremos. La doctrina científica tachó esta medida de desproporcionada, pero la Dirección General de Trabajo, en sus consultas, dice que esta medida no tiene naturaleza sancionadora y que, por tanto, no está sujeta al principio de proporcionalidad. De esto ya hemos hablado. Respecto de la no consunción de las prestaciones por desempleo, si alguien está interesado, tengo por aquí un cuadro que me ha pasado el Servicio Público de Empleo en el que se explica de manera más gráfica cómo ha quedado en la situación actual, porque en esta disposición final primera, que como decía, da nueva redacción al apartado 7 del artículo 8 del Real Decreto Ley 30/2020, básicamente lo que hace es que las prestaciones por desempleo consumidas como consecuencia de la inclusión en los expedientes por fuerza mayor o por causa SETOP no se computarán. En el Real Decreto Ley 30/2020 se incluyeron
o se excluyeron a esos efectos el consumo de los contratos de duración determinada, no me acuerdo ahora, ya lo siento. Lo único que se ha hecho en esta nueva redacción es añadir a esos 3 supuestos que ya recogía el Real Decreto Ley 30/2020 los trabajadores fijos discontinuos. Vuelvo a repetir que si alguien tiene interés en ver cómo se materializa a día de hoy esa situación, pues tengo por aquí un cuadro. Mayores problemas creo que le plantea al SEPE los periodos de ocupación cotizada, en los que algún trabajador se ha visto perjudicado como consecuencia de esos periodos intermedios del consumo de las prestaciones por desempleo. Porque con razón el trabajador puede decir, oiga, pero a mí me está reduciendo la prestación. No, el SEPE lo ve desde otro punto de vista. Dice, no, es que como consecuencia del consumo de esos días, si a usted le hubiesen correspondido 720 días, ahora se queda en 690. Las empresas a las que les fuese autorizada la prórroga del expediente deberán formular en todo caso una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al 1 de noviembre del año 2021. Es decir, queda hoy y el lunes. O a la fecha de la notificación de la resolución aprobando la prórroga. En el caso de los nuevos expedientes, la solicitud colectiva deberá presentarse en el plazo de los 15 días hábiles a la notificación y en caso de solicitud extemporánea, la prestación por desempleo se reconocerá a partir de la fecha de presentación sin perjuicio, de nuevo ya pueden entender a qué se refiere esos efectos oportunos de la propia inspección. De los autónomos, quizá por deformación, por lo que digo, solo nos ocupamos de relaciones laborales y de prevención de riesgos, en los que el papel de los autónomos está un poco limitado, pero básicamente lo que hace el Real Decreto Ley 18/2021 es prorrogar las prestaciones por cese de actividad y algunas exoneraciones, una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos que ya venían percibiendo la prestación por cese de actividad, para los trabajadores autónomos de temporada y mantiene la prestación ordinaria por cese de actividad, que es compatible con el trabajo por cuenta ajena siempre que el importe fiscal de los ingresos computables del trabajo por cuenta propia más los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Creo que se me ha pasado el papel de la Inspección de Trabajo. Como ya decía, pues se nos vuelve a recordar para qué estamos ahí, para el control y demás. ¿Qué se nos ha ido diciendo sobre el objeto de la eventual campaña? Bueno, se va a centrar en la compatibilización de las prestaciones por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, la compatibilización de la prestación por cese de actividad en el caso de los autónomos fuera de los supuestos previstos por la norma, porque, como digo, en algunos supuestos es compatible con el trabajo, el mantenimiento fraudulento de la suspensión del contrato por expediente de regulación de empleo para cubrir periodos vacacionales y el mantenimiento fraudulento en expediente de situación real, en situación real de cese total de la actividad empresarial. Es decir, estamos viendo que en algunos supuestos empresas que han cerrado mantienen a los trabajadores incluidos en el expediente de regulación. En esos casos procede la baja del trabajador en el código de cuenta de la empresa, con las consiguientes consecuencias a efectos de las prestaciones por desempleo. A priori, estas campañas se van a centrar en empresas que a día de hoy mantienen el 75% de los trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo, vinculados, vuelvo a repetir, a las pocas limitaciones, entiendo que impedimentos también todavía son más minoritarios, y ahí se va a centrar en principio la campaña. En Vizcaya, en torno a unas 600 o 700 empresas. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Y con esto finalizo. Bueno, pues en el año
2020 se tramitaron cerca de unas 4.000 órdenes de servicio. Este año el número, el grueso, es el de la campaña de expedientes de regulación de empleo, que el año pasado básicamente lo hizo en su totalidad la Administración General del Estado. Cerca de 3.000 expedientes. Los resultados, en el año 2020, actas de infracción por importe de 238.000 euros. En el año 2021, estas actas de infracción, en su conjunto, han sido por importe de 171.000 euros. Y los expedientes liquidatorios, en el año 2020, prácticamente 180.000 euros. En el año 2021, unos 150.000 euros. Muchas gracias y espero poder aportar algo. No sé si es ahora o creo que después hay un turno de preguntas. Sí, agradecer mucho a José Antonio Carnero como jefe de Inspección de Trabajo de Vizcaya esta exposición y este breve repaso de los ERTEs del pasado o del momento inicial del COVID, del presente y de lo que se espera en un futuro, y ver ese criterio de la Administración. Llevamos un poquito de retraso. Entonces, sobre las 12 aproximadamente vamos a hacer una parada de 5 minutos, más bien una parada técnica, y después habrá una ronda de preguntas. Y por esto digo que, bueno, en lugar de hacer las preguntas ahora, nos esperamos a última hora y las acumulamos todas. Si tenéis algún problema, ahí fuera unos bolígrafos que ha puesto el colegio y demás, pues para ir apuntando vuestras preguntas. Aparte de eso, yo creo que la documentación en PDF pues la podremos ver luego desde la página del colegio por los métodos habituales. Bueno, pues ahora vamos a contar con Pablo de los Ríos Trigueros, que es abogado y aún así compañero nuestro en el Colegio Vasco de Economistas en la comunidad de ámbito laboral, y que nos va a hablar un poco pues, de estas plataformas digitales y del teletrabajo y la evolución que ha tenido el teletrabajo durante este año de aplicación. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Bueno, antes de nada, agradecer al colegio que me invite y especialmente a María José y, bueno, sobre todo que me permitan también compartir ponencia, ¿no? Pues con José Antonio y José Félix, que lo cierto es que no tenían temas fáciles que explicar, pero yo creo que se les ha entendido perfectamente, ¿no? Y a ver qué pensáis si yo os digo que ahora cuando salga de aquí, cuando salga de la ponencia, me voy a ir a mi casa en un Uber, voy a pedir comida por Just Eat, mientras espero que me traigan la comida, voy a abrir los paquetes que me han llegado hoy de Amazon. No sé qué pensaríais, seguro que podéis pensar, qué vida más triste, para que este hombre nos cuente su vida. Y tercero, nadie pensaría que soy un marciano, es decir, estoy convencido de que todos veríais esas acciones como algo muy normalizado. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque hoy yo os vengo a hablar, digamos, de dos leyes que pretenden regular esas relaciones laborales intrínsecas a todo lo que yo os ahora acabo de contar. He hablado de Uber, he hablado de Just Eat, he hablado de Amazon. Yo, con un móvil, gestiono esos servicios, pido todos esos servicios, pero detrás de lo que yo veo como una pantalla y una aplicación, hay personas trabajadoras en muchos aspectos, el que recibe el pedido, el que lo prepara y el que me lo trae a casa. Hoy quiero centrarme en este último eslabón de la cadena, el que nos trae a casa ese pedido. Yo voy a hablar hoy de dos leyes, la ley de Riders, la ley 1221, tiene mes y medio, y también voy a hablar de la ley del teletrabajo. Ya hablamos en el foro del año pasado del Real Decreto que, bueno, esbozaba ya esta ley del teletrabajo que ha adquirido vigencia ahora en julio, es prácticamente idéntica a la ley, y vamos a hablar un poco de esas dos leyes en el marco de cómo la tecnología, digamos, que nos ha alcanzado. Es decir, ya tenemos absolutamente normalizado el uso de todo este tipo de plataformas, el uso del teletrabajo, la tecnología. No es que nos haya alcanzado, es que la tecnología prácticamente domina nuestra vida día a día y, claro, la ley no puede quedarse atrás en ese sentido. La ley de Riders lo que viene a regular viene a incorporar a estas personas que se dedican al reparto
de mercancías viene a, digamos, a asimilarlas a un trabajador o a una trabajadora ordinaria, es decir, viene a apuntalar la relación de laboralidad, esa relación por cuenta ajena, no por cuenta propia. Tradicionalmente, esto eran repartidores que estaban dados de alta en autónomos y, bueno, funcionaban facturando a Glovo, a Deliveroo, a Just Eat, a este tipo de plataformas. Con esta ley lo que se pretende es incluir a estas personas en el Estatuto de los Trabajadores como trabajadores de pleno derecho, es decir, la empresa tendrá que cotizar por ellos, tendrán que estar sometidos al convenio correspondiente, tendrán una serie de derechos como trabajadores que antes no disfrutaban. Para contextualizar por qué ahora en España se promulga o se publica esta ley, vamos a ver un poquito cómo está la situación en el resto del mundo. Europa ha hablado al respecto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un auto que ya llama la atención que lo haya hecho mediante un auto y no mediante una sentencia o mediante una resolución. Es decir, la forma legal es válida, se puede pronunciar en un auto. Pero bueno, tampoco vamos aquí a explicarlo todo, ¿no? Vamos a explicar un poquito en un auto cuál es la opinión de Europa. ¿Y cuál es la opinión de Europa? Que son trabajadores por cuenta propia. Es decir, aquí en España estamos legislando contrariamente al espíritu del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que nuestra ley, sí que deja el hueco abierto a que no es que le estemos llevando la contraria a Europa, sino que hemos interpretado ese auto que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a nuestro modo, buscando el hueco, ¿no?, para entender exactamente lo contrario que se entiende en Europa. Por ejemplo, en otros países comunitarios, en Italia legalmente están considerados trabajadores por cuenta propia, están considerados autónomos, a diferencia de lo que sucede en España. Estados Unidos es diferente. Estados Unidos, en especial California, allí va todo pues, por estados, cada estado se regula su legislación en estas materias, va muy adelantada, y en California, por ejemplo, sí que entienden, como nosotros, que son trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en Reino Unido están empezando a salir sentencias que están diciendo lo mismo, que le están llevando a la contraria a Europa y que dicen que son trabajadores por cuenta ajena. ¿De dónde viene esta ley? Viene de la sentencia 805 de 2020, de 25 de septiembre, del Tribunal Supremo, el famoso caso Riders, ¿no? Un trabajador contra Glovo, que le pedía ese reconocimiento de relación laboral, ¿no?, digamos, ese reconocimiento de trabajador de pleno derecho. Esta sentencia lo que supone, y vamos a hablar hoy mucho de ella, porque realmente esta ley 1221, son 2 párrafos, o sea, me refiero, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede entender, y no es complicada, hace una incorporación al estatuto que ahora hablaremos. Vamos a hablar más de la sentencia. ¿Por qué? Porque aquí el Supremo lo que hace es, le tira de las orejas al legislador y le dice, oye, estas plataformas ya llevan años instaladas en nuestra vida, no vamos a dejar al arbitrio de cada juzgado de lo social, de cada provincia, que se vean constantemente ese tipo de casos, es decir, vamos a intentar evitar, ¿no?, la litigiosidad al respecto, diciendo ya cómo queda la cosa, ¿no? Eso es un poco lo que dice el Supremo con esa sentencia, hablando de un caso concreto que entraremos a detallar, y lo que, digamos, empuja al legislador a hacer la ley que hoy vamos a comentar. Si quiere el PowerPoint, la comentaremos. Vamos a ver. Aquí, el objetivo. Bueno, lo que os decía, el objetivo es eso, es adaptar la legalidad a una realidad productiva digitalizada. Y lo quiere hacer mediante 2 aspectos. Es decir, nos va a decir que directamente, además, que estos trabajadores que se dedican al reparto de mercancías a través de la organización de un tercero son trabajadores que han de encajarse en el estatuto. Eso nos lo dice claramente, regula la relación de trabajo por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Ahora bien, también quiere regular el derecho a la información de estas personas trabajadoras. Regula esas 2 cosas. ¿Qué quiere decir que regule el derecho a la información de estas personas? Sois trabajadores y tenéis que estar informados de cómo se os va a controlar, es decir, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la plataforma. Cuando nosotros hacemos un pedido en Glovo o en Just Eat, nosotros vemos cómo el pedido nos va a llegar a nuestra casa a una determinada hora, pero no vemos todo lo que hay detrás. Detrás de esa aplicación hay un sistema de algoritmos muy complejo que lo que hace es condiciona a ese repartidor. Si ese repartidor no reparte a unas horas concretas, por ejemplo, los viernes a la tarde, por decisión propia, ese repartidor
si un viernes a la tarde decide repartir, porque ese viernes le viene bien, el programa no se lo va a asignar a él, porque como nunca antes repartía los viernes, el algoritmo lo que le dice es que no es el ideal, el repartidor ideal para ese día, con lo que ya asigna a otros que normalmente lo hagan los viernes. ¿Eso qué condiciona? Condiciona que el mercado por ejemplo, la comida a domicilio es un mercado que tiene mucho más trajín el viernes y el sábado, el fin de semana, ¿no? ¿Eso qué obligaba, antes de esta ley, a esos repartidores que eran autónomos a trabajar sí o sí los fines de semana, porque si no, entre semana había mucho menos volumen y el algoritmo solo les asignaba trabajos entre semana y no les dejaba trabajar el fin de semana si un fin de semana lo querían hacer así. Este derecho a la información lo que viene a decirles es cómo funcionan esos parámetros. Es decir, la empresa deberá poner a disposición de la representación de los trabajadores. No sé cómo se va a hacer físicamente, no sé si va a ser un manual, unas indicaciones, unos parámetros, una memoria, pero les debe explicar cómo funciona ese sistema de selección, ese algoritmo, ese sistema de preferencias, etc. Y, bueno, obviamente la inclusión de estos trabajadores, estos repartidores, ¿no?, de plataformas digitales en el estatuto viene obviamente condicionada para evitar la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de un target, ¿no?, o de un tipo de trabajadores eminentemente jóvenes que lo que hacen es se trabajan de esto como una especie de puente, ¿no?, mientras estudia, mientras hace otras cosas, es decir, es un sector especialmente vulnerable y incluyéndolos en el Estatuto de los Trabajadores y dándoles las notas de dependencia, ajenidad a la que gozan el resto de trabajadores, pues les protegemos, ¿no? Vamos a ver. Artículo único. La ley solo tiene un artículo y dos disposiciones finales meramente formales de título competencial y entrada en vigor, que no merece la pena que nos detengamos en ellas porque ya os digo que son formalidades. Es un único artículo que lo que nos modifica es el artículo 64.4 del Estatuto y la introducción, que a mi forma de ver es lo más importante, la disposición adicional 23ª en el Estatuto sobre la presunción de laboralidad. Es decir, a partir de ahora, a partir de el mes y medio que lleva en vigor esta ley, esas personas que se dedican al reparto a partir de una plataforma digital, no de una pequeña o mediana empresa, estamos hablando pues eso, de plataformas digitales potentes, se les presume esa relación ya de laboralidad. Vamos a ir uno a uno. Artículo 64.4, es lo que os hablaba. Se introduce una letra D. Artículo 64.4 habla de la información al trabajador y la representación de los trabajadores. Introducimos la letra D, mediante la cual hay que informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan esos algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a esa toma de decisiones, que influyen evidentemente en las condiciones de trabajo, qué tipo de pedidos, qué tipo de rutas, qué tipo de días y obviamente qué tipo de clientes, ¿no? Al final todo eso hay que informar al trabajador de cómo se va a regular. Y la disposición adicional 23ª, que básicamente lo que dice es que esta gente que se dedica al reparto de plataformas digitales son trabajadores de pleno derecho. Eso es lo que nos dice. Bien, como la ley no da para más, esto es la ley, lo que vamos a hablar, o lo que a mí me gustaría es plantear una especie de juego con el caso Riders, con la sentencia esta, que es la que ha propiciado esta ley. Bueno, vamos a explicar un poco de qué iba ese caso y lo que sí que me gustaría hacer es, en dos bloques, contraponer los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal Supremo para dictar esta sentencia, ¿no? El funcionamiento del Tribunal Supremo, simplificándolo, no es como un juicio tradicional en el que se enfrentan dos partes y el juez decide quién tiene razón, ¿no? Sí y no, es decir, el Supremo va más allá y lo que hacen cada una de las dos partes que van al Supremo llevan sentencias previas que entre sí son contradictorias para que el Supremo diga cuál vale, para que el Supremo establezca lo que es la jurisprudencia y diga, bueno, ante dos resoluciones anteriores que parece ser que no casan muy bien, vamos a decir cuál es la buena, ¿no? Con lo que vamos a hacer es explicar esos dos argumentos a favor de considerar a esta gente como trabajadores autónomos y luego los argumentos a favor de considerarles trabajadores por cuenta ajena, que obviamente, sin entrar en spoilers, es lo que resolvió el Tribunal Supremo y por lo que hoy en día estamos hablando de la ley de turno, ¿no? El planteamiento del caso es muy sencillo. Un trabajador de Globo que era autónomo, ¿es realmente un trabajador por cuenta ajena o es
un trabajador por cuenta propia, ¿no? Bueno, para llegar al Supremo ya sabéis que hay que pasar otras instancias, ¿no? Aquí, incluso en segunda instancia, se le llegó a considerar un trade. Un trade hablamos de un trabajador autónomo dependiente. Estos son trabajadores que se asimilan a los trabajadores autónomos en tanto y cuanto su facturación depende en más de un 75% de un único pagador, pero bueno, tienen una serie de requisitos que no tienen ni los autónomos ni los trabajadores por cuenta ajena. Para empezar, no pueden tener empleados a su cargo, tienen que tener de unos medios e infraestructura propios, ¿no? Que quedaros con esto, infraestructura propia. Para mí eso es lo más importante de toda esta sentencia que ahora entraremos. Pues la segunda instancia dijo que eran trades, ya no dijo que eran autónomos, dijo que eran trades. Les iba acercando poco a poco a lo que ha terminado siendo, que es esa presunción de ajenidad, esa relación laboral, trabajadores por cuenta ajena. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace desmontando una ficción contractual, porque al final lo que hace el Supremo es da prioridad a un latinismo que se llama el nomen juris, ¿no? Que es, ¿qué es la realidad? Es decir, una cosa es que esta persona tenga un alta en autónomos con una, digamos, apariencia de legalidad y que tenga luego un contrato mercantil con Glovo en este caso y en apariencia ambas partes están de acuerdo en operar como lo están operando ya, pero es que la realidad no es esa. Pero es que la realidad es que si nos ponemos a desmenuzar el asunto, lo que aquí nos encontramos es un falso autónomo. Todos hemos oído la expresión, ¿no? Pues esta sentencia lo que nos viene a explicar y lo que vamos a entrar ahora es por qué un falso autónomo o por qué este falso autónomo ha dejado de ser considerado un falso autónomo y ahora le han dado la razón en el sentido de que se ha considerado un falso autónomo y por eso le tienen que dar de alta como trabajador. Vamos a ver los argumentos en contra de su consideración como trabajadores. Es decir, ahora, los dos bloques que vamos a hablar fueron los dos puntos de vista que se contrapusieron en esa sentencia del Tribunal Supremo, prevaleciendo los argumentos a favor de su consideración como trabajadores, ¿no? Pero si yo ahora os digo que esta persona es una persona que, obviamente, está dada de alta en autónomos, tiene su licencia fiscal, elige su horario de trabajo, realmente no tiene un horario que cumplir, no tiene que trabajar 8 horas al día, trabaja el tiempo que quiere y cuando quiere, y eso es así, eso era así para esta persona. Elegía también la ruta de reparto, no tenía por qué ir por el trayecto más corto, podía ir por el trayecto que a él le apeteciera, que considerara más oportuno por el motivo que fuera. Podía también aceptar unos pedidos o no aceptarlos, podía rechazar pedidos. Esta persona que trabajaba para Glovo como autónomo no tenía la obligación de aceptar todo lo que le entrara, por mucho que estuviera dado de alta para esa franja horaria en el sistema. Podía decir que no lo aceptaba. Luego, por ejemplo, se hacía cargo de las incidencias. Si se le cae el pedido, tenía que responder por ese pedido. Luego había una, digamos, ausencia de exclusividad. Glovo no le prohibía a ese repartidor repartir para otras plataformas. En este caso concreto, luego habría que ver la realidad de esos contratos, ¿no? Tendríamos que tener esos contratos en la mano, pero en este caso concreto, esta persona podía trabajar para otro tipo de empresas. Cobró por resultado, esta persona no estaba en nómina, esta persona no cobraba lo mismo todos los meses, con pequeñas variaciones. Si hacía 30 repartos porque lo elegía así en un mes, pues cobraba en base a 30 repartos, si hacía 15, lo propio. Los descansos, obviamente, se podía coger los descansos que quisiera. Al final, esto es lo que implica que no cobraba por unidad de tiempo, cobraba por resultado, con lo que obviamente podía trabajar lo que quisiera. No tenía centro de trabajo por motivos obvios. Y aquí una mención importante, los medios materiales, porque en esto el Tribunal Supremo, para mi forma de ver, entró muy bien y es lo que define, porque todo lo que os he explicado ahora era así, y todo esto nos lleva a decir, joder, claro, es que esta persona es autónoma, ¿no? Ya, los medios materiales. Esta persona utilizaba, digamos, sus propios medios para desarrollar la actividad, ¿no? Que eso es una de las notas que diferencian al autónomo del trabajador. Un trabajador va a un centro de trabajo que está puesto por el empresario o por el empleador, mesa, ordenador, todo lo ha pagado el empleador, no lo ha pagado el trabajador. Sin embargo, en este caso, este rider utilizaba su propio móvil para aceptar pedidos, utilizaba su motocicleta, otros casos su bicicleta, su furgoneta, su propio vehículo, básicamente, su propio casco, su propia ropa. Al final, Glovo solo le facilitaba una chaqueta identificativa y digamos, una caja para colocar en la moto y guardar la comida. El resto de medios materiales los ponía
el propio repartidor, con lo que si atendemos a esa definición, ¿no? O a esa diferenciación de trabajador por cuenta ajena a trabajador por cuenta propia, parece claro que esta persona se ponía sus propios medios para trabajar y por tanto es un punto más en su consideración como autónomo, ¿no? Sin embargo, ahora entraremos a ver lo que dice el Supremo al respecto. Por último, bueno, ya hemos hablado de la de retribución por servicio en vez de por tiempo, no cobras por horas o por días, cobras por trabajo, y esto es una pequeña nota en la que se incidía en esa sentencia, y es que esta persona no tenía que justificar las ausencias. Es decir, un trabajador, si no pudiera trabajar por un motivo médico, obviamente tiene que justificarle a la empresa que no ha sido por su voluntad, que hay un motivo detrás, con un informe médico, con un justificante, de la misma forma que si un trabajador un día tiene que ir a declarar a un juicio, pues en el juzgado le elaboran un certificado que luego presenta a la empresa, no le van a descontar nada del sueldo ni le van a obligar a recuperar ese horario. En este caso eso no existía. La persona no tenía que justificar esas ausencias, que es otra de las notas que nos llevan a pensar que no estaba, digamos, subordinado, ¿no?, a Glovo. Con todo esto, pues parece ser que en efecto es una persona autónoma y que no tiene que tener la consideración de trabajador por cuenta propia, ¿no? Sin embargo, hay otros argumentos a favor de su consideración como trabajadores que fueron los que prevalecieron. Es decir, esto viene a ser un poco lo que le da la vuelta a todo lo anterior, ¿no? Y antes de entrar uno por uno, digamos, para sintetizarlo, lo importante es la pérdida de libertad, porque si tuviéramos que decir cuál es la principal nota diferenciadora de un autónomo frente a un trabajador por cuenta ajena, es esa libertad para el autónomo hacer el trabajo como mejor lo considere, ¿no? Luego ya está la realidad de cada uno, ¿no?, lo más o menos que los autónomos, como yo, tenemos que trabajar, pero se nos presupone esa libertad para hacer lo que queramos, como queramos con nuestro trabajo, ¿no? Con lo que entró el Supremo aquí a valorar es si a este rider concreto se le restringía esa libertad en el ejercicio de su trabajo con Glovo. Y concluyó que se le restringía la libertad en estos puntos que vamos a hablar ahora. Libertad en la forma, los criterios organizativos. ¿Cómo se presta el servicio? Pues el servicio se presta no como, es decir, ¿cómo se atiende al cliente? No se le atiende como el repartidor quiere, se le atiende como te dicta Glovo, en el sitio donde te dice Glovo que vayas, con la ropa que te dice Glovo que te pongas. Digo Glovo porque este caso es de Glovo, pero extrapolémoslo a cualquier otro tipo de plataforma. Es decir, no había una libertad real en la forma, sino que esta plataforma lo que hacía era ponía esos parámetros incluso a nivel sanitario, ¿no? Eran parámetros ya prefijados. Durante la pandemia, por ejemplo, había que dejar, ¿no?, estos repartidores dejaban los pedidos en el ascensor durante la pandemia, durante el confinamiento y justo después dejaban los pedidos en el ascensor y luego el cliente los recogía. Eso no era una elección propia del repartidor, eso venía, digamos, impuesto por la plataforma. Libertad en el horario. Bueno, sí que es cierto que el trabajador elegía cuándo quería trabajar o cuándo no, pero estaba todo condicionado a este sistema digital. Es decir, esas elecciones son libres cuando el resultado solo depende de que tú te equivoques o no, pero dejan de ser libres cuando un tercero te penaliza por tomar esas decisiones. Y es lo que sucedía en este caso. Si no quería trabajar un viernes y el viernes siguiente sí, igual el viernes que sí quería daba preferencia a los que habían trabajado el viernes anterior y tenían puntuaciones positivas. El privilegio del algoritmo del que hablábamos antes, ¿no? Al final, ese sistema digital premiaba a los que más trabajaban y penalizaba a los que menos trabajaban, pero no de una forma, digamos, consistente, sino de forma aleatoria, que además no era explicada al trabajador, en este caso. El trabajador simplemente tenía una aplicación donde le entraban pedidos o no le entraban pedidos sin darle ninguna explicación de por qué sucedía eso, cuáles eran los parámetros que llevaban a que eso fuera así o no fuera así. Libertad de movimiento. Bueno, aquí está muy claro cómo se tumbó en el Supremo esta presunta libertad, y es que a los trabajadores se les controla por GPS, hasta el propio cliente puede ver por GPS cómo va el pedido desde el restaurante hasta su vivienda, ¿no? Pues está claro que la empresa, en este caso, que íbamos a decir contrata, que interesa los servicios del repartidor, también puede hacer ese control por GPS y obviamente incorporar lo que dicha información diga al expediente, ¿no?, interno de este repartidor, como así sucedía. Y aquí entramos en lo que llevo ya incidiendo un poco un par de diapositivas, que es la libertad en el uso de medios, la infraestructura.
Habíamos dicho que esta persona se la consideraba autónoma porque utilizaba sus propios medios para seguir al trabajo, el móvil, el vehículo, el casco, ya. Pero eso es verdad. ¿Pero eso es la infraestructura del trabajo? ¿O qué es realmente la infraestructura del trabajo? ¿Una moto que cuesta 500 euros o una plataforma digital que cuesta millones? Pues obviamente la infraestructura de trabajo no va por el vehículo que utilizas para llevar el pedido, sino por la plataforma que pone en contacto al consumidor con el prestador de servicios, con el repartidor. Esa es la infraestructura real de negocio y así lo entendió el Supremo. Y a mi forma de ver, entrar ahí, entrar en esta diferenciación, está la clave del asunto, porque los medios los pone Globo, en este caso, no los pone el repartidor. El repartidor pone un 0,0002 de esos medios si lo ponderamos en una media económica, ¿no? Libertad de cobro, bueno, ajenidad en los frutos. Aquí realmente el repartidor solo tenía libertad de cobro en tanto y cuanto aceptó más o menos pedidos, pero no fijaba los precios, ni con Globo, ni los fijaba con los clientes finales, ni los fijaba con el intermediario que puede ser el restaurante que prepara la comida. Todas esas tarifas le venían dadas, es lo que hay, lo coges o lo dejas. Realmente un autónomo ha de gozar de esa libertad de precios. Otra cosa es que luego tengas más o menos clientes porque te consideren más caro o más barato. Eso es independiente, pero esto está claro que esa ausencia de libertad de cobro es una restricción importante a un trabajador por cuenta propia, ¿no? Y que nos lleva a deducir que realmente es un trabajador por cuenta ajena. Esquivando a Europa, ¿qué significa esto? Bueno, hay una directiva, la Directiva 2003-88, que lo que nos viene a decir es lo que os decía antes del auto del Tribunal de Justicia, que no tienen que tener la consideración estos trabajadores de trabajadores por cuenta ajena, sino que la tienen que tener por cuenta propia. Ahora bien, esta directiva deja como una coletilla final que viene a decir, una vez dicho esto, será el tribunal de cada país nacional, de cada territorio nacional, quien analice pormenorizadamente cada caso y decida si se dan esas notas de dependencia, ajenidad, etc. Es una coletilla que deja esta directiva, de la que se hace el eco el auto de los que hablaba al principio, y que ha utilizado aquí el legislador en nuestro país para legislar en contra absolutamente del espíritu de Europa. No estamos llevándole la contraria a Europa, sino que, bueno, pues en este caso en el Supremo hemos entendido que teníamos la potestad para analizarlo así y lo hemos extrapolado a la ley de esta forma, ¿no? Luego también la sentencia del Supremo ya también matizaba, ¿no?, en pequeños detalles que entendía como notas de subordinación para tomar esta decisión de consideración de trabajadores por cuenta ajena, que por ejemplo a estos repartidores les pagaban por tiempos de espera. Si el restaurante tardaba más de lo que debía en hacer el pedido y el repartidor estaba ahí en su momento y tenía que estar esperando, Globo le pagaba. Bueno, pues eso es una nota más que le llevó a indicar al Supremo que en efecto era un trabajador por cuenta ajena en realidad, o debía serlo, es decir, que era un falso autónomo. Y este es un poco los razonamientos que han llevado a esta sentencia del Supremo y subsecuentemente que han llevado a la ley que hoy comentamos, que como veis es una ley muy sencilla. Ahora bien, ¿cómo está la cosa ahora? Bueno, pues la cosa ahora está no de forma sorprendente, es decir, salió el otro día el responsable del gabinete jurídico de Globo precisamente diciendo que obviamente acatan la sentencia del Supremo, que obviamente acatan la ley y, cito literalmente, que ya están buscando la forma de cumplir la ley sin alterar sustancialmente su método organizativo, ¿no? ¿Qué propuso? Propuso un sistema híbrido, es decir, contratan a muchas personas. De hecho, bueno, Amazon mismamente el año pasado, después de la sentencia, tuvo que contratar a 3.000 o 4.000 gracias a la intervención de Inspección de Trabajo precisamente, pero Globo lo que ha hecho es ahora, ha contratado, aparte de esta plantilla de repartidores, y para el resto ha propuesto una fórmula híbrida. Ahora sí les da libertad en elección de precio, es decir, un repartidor ahora sí fija cuánto quiere cobrar por hacer cada reparto. A mi forma de ver, eso es claramente una trampa, ¿no?, para eludir a lo que obliga esta sentencia. Y además una trampa, estoy convencido que a Globo le va a salir muy bien. Porque, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber repartidores que se van a ir pisando los precios uno a otro hasta bajarlo, y solo trabajará el que menos cobre y el servicio será prestado con las peores condiciones, ¿no? Así es como está ahora esa reestructuración de estas grandes empresas después de esta ley.
Deliveroo, por ejemplo, Deliveroo se ha ido de España, Deliveroo ha cerrado. Deliveroo hace 2 años patrocinó a la Liga de Fútbol. Yo me acuerdo, yo no sé que salió Morientes con un cartel enorme de Deliveroo, promocionando la liga con un cartel gigante y apostando, ¿no?, por ese modelo de negocio. A día de hoy Deliveroo ha cerrado. Esto se habló hace 2 años. Pues Deliveroo ha cerrado este verano en España. Ya no va a trabajar aquí. ¿Es por la ley? ¿No es por la ley? Hay quien dice que es por la competencia fuerte tanto de Glovo como de Uber Eats. Puede ser. Estoy convencido de que también esta ley no les ha ayudado a tomar la decisión de quedarse, ¿no? Yo personalmente creo que esta ley es positiva, porque, bueno, pues yo personalmente entiendo además que en efecto eran falsos autónomos y que en efecto tienen que ser considerados trabajadores. Pero bueno, hay quien dice que el dictado de esta ley, sin, digamos, una contrapartida, pues puede ahuyentar a este tipo de empresas. Y así es como está la cuestión a día de hoy con la ley de los riders. Y ahora os voy a hablar también de la ley del teletrabajo. Sí, ahora me ponen el PowerPoint. El año pasado hablamos de la ley del teletrabajo. Bueno, hablamos del Real Decreto del teletrabajo hace justo 1 año, con lo que no os voy a... y la ley es exactamente igual, sin ninguna variación. No voy a repetir la ponencia donde desmenuzamos, ¿no?, uno a uno los 20 y pico artículos de esa ley. ¿Qué vamos a hacer en cambio? Bueno, pues os voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijimos el año pasado, muy sencillito. Os voy a explicar cómo está el teletrabajo a día de hoy, 1 año después de que se publicara el Real Decreto y 1 año y medio después de la pandemia, y luego, en vez de daros mi opinión, lo que voy a hacer es colgaros sentencias. Es decir, de un año hacia aquí se han pronunciado varios tribunales al respecto, ¿no? Con lo que voy a hacer es comentar, en base a cuestiones que puedan ser debatidas, complementos de los teletrabajadores. ¿Quién corre con los gastos? ¿Se puede despedir? Pues os voy a poner varias sentencias para que veáis por lo menos lo que se viene diciendo al respecto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, el año pasado, en efecto, hablábamos del Real Decreto en la ponencia 28/2020 del 22 de septiembre. A día de hoy está derogado ese Real Decreto y lo que está en vigor es la Ley 1021 del 9 de julio de trabajo a distancia. El contenido es exactamente el mismo, pero bueno, para que tengamos claro, ¿no?, a día de hoy a qué nos estamos refiriendo. Antes de la pandemia, en nuestro país trabajaban un 4,8% de las personas a distancia, es decir, teletrabajaban un 4,8% no de la población, sino de la masa de trabajadores. En 2020, obviamente, tuvimos un porcentaje pico después del confinamiento de un 34%, que se ha reducido a día de hoy al 14,5%. Obviamente no sé qué adivino, no sé si este porcentaje va a disminuir más o se va a estabilizar. Mi opinión es que se va a estabilizar. A día de hoy, como estamos, yo creo que va a ser bastante estable a corto plazo y va a crecer a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque es la tendencia, ya no solo europea, como pongo ahí, sino mundial. La media europea es 21,5 y luego tenemos Suecia y Holanda que pasan el 40%. Os he puesto un 40, pero son 40,8 y 40,7 Suecia y Holanda. Es una salvajada la cantidad de trabajadores que teletrabajan en esos países, con lo que, hombre, entiendo que si a día de hoy estamos en el 14,5, quizás no a corto plazo, pero a medio plazo se va a incrementar. De ahí la necesidad, ¿no?, ya no solo de la promulgación de esta ley, sino de la promulgación de una regulación que se adecúe a esa realidad, ¿no?, que vivimos en nuestro país. Para haceros un pequeño resumen de lo que decía esa ley, sin entrar tampoco a desmenuzar cada artículo, viene a decir 3 cosas, ¿no? Una de las cosas es qué se entiende por teletrabajo, otra cosa es qué es necesario para el teletrabajo y una tercera es en qué sitio queda una persona que teletrabaja. ¿Qué es el teletrabajo? ¿No? Bueno, pues es la prestación de un trabajo por medios telemáticos a distancia para un empleador durante, digamos, unos periodos concretos, que son al mínimo el 30% de la jornada y por lo menos durante 3 meses. Ese es el requisito primero que se tiene que cumplir para que entendamos que estamos hablando de teletrabajo. Luego, el segundo requisito es ¿qué es necesario para que haya teletrabajo? Bueno, pues aparte de los medios técnicos obvios, ¿no?, lo que es esencial es un acuerdo. Lo que venía a decir esta ley es que todo quedaba en manos de la voluntad de las partes, de que las partes firmen un acuerdo de teletrabajo, que tenía que tener además unas cosas muy concretas que ahora os leo de la propia ley. Es un acuerdo que tenía que hacer un inventario de los medios,
una enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora, el horario de la persona que iba a teletrabajar y dentro de él las reglas de disponibilidad, también bueno, cosas más formales como el centro de trabajo físico, ¿no?, al que está adscrita esa persona a efectos, ¿no?, de participar en el día a día, en la vida, ¿no?, de ese centro de trabajo. También en el acuerdo tenía que venir el lugar de trabajo a distancia, elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia. Y ello, bueno, pues a efectos tan sencillos, por ejemplo, de prevención de riesgos, ¿no? Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. Es decir, cuándo empieza el teletrabajo y cuándo acaba el teletrabajo, tiene que venir en ese acuerdo. Es decir, era un acuerdo que tenía una serie de puntos. Por ejemplo, procedimiento a seguir en el caso de dificultades técnicas, luego entraremos a comentar sentencias que entran aquí, duración del acuerdo, todo lo que no viniera regulado en este acuerdo no lo vas a encontrar en la ley. Es decir, estos acuerdos tenían que hacerse muy bien y en el caso en el que las partes cambien de idea respecto a alguna cláusula, tenía que volver a negociarse de forma bilateral. No puede el trabajador, salvo en unos supuestos concretos que luego hablaremos, ni la empresa unilateralmente vulnerar ese acuerdo si no hay un motivo de fondo detrás, sino que hay que pasar por la negociación entre trabajador y empresa para modificar lo dicho en ese acuerdo. Y lo ideal es que en ese acuerdo también se prevea esa forma de reversibilidad, el cómo volver, ¿no? Hay mucha gente, no vamos a negarlo, que se ha suscrito esos acuerdos es por el miedo al COVID. Ese miedo al COVID puede ser que cada vez se vea más reducido, ¿no?, dependiendo de la persona, que hay gente que cada vez tenga menos miedo al COVID. He decidido que ahora ya no tengo tanto miedo y quiero volver. ¿Estaba contemplado eso en el acuerdo? ¿No estaba contemplado? Pues te vas a tener que volver a sentar con la empresa para pactarlo, a menos que estés incluido en uno de los supuestos que luego comentaremos a raíz de una sentencia. Ahora estoy hablando por encima, por lo general. Importancia del acuerdo e importancia de la negociación colectiva. La ley lo que básicamente venía es a dejar todo al arbitrio de las partes. Primero, ustedes negocien un acuerdo. Segundo, que mediante convenios se matice todo lo que esta ley carece, ¿no? Bien, la ley, ya os digo que tiene 20 y pico artículos y muchos de ellos se detienen en, pues eso, asegurar la igualdad de trato de un teletrabajador a un trabajador, digamos, tradicional, ¿no? Está muy bien, esa mera mención está bien, es necesaria, obviamente un teletrabajador tiene que tener la misma consideración, pero luego la ley se extendía, ¿no?, en pues, legislar, para mi forma de ver, cosas que ya están legisladas, como esa igualdad de trato en cuanto a cuestiones de género, en cuanto a derechos fundamentales, en cuanto a adaptación de jornada. Si estás diciendo que un teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador tradicional, el trabajador tradicional ya tiene todos ese tipo de coberturas legales establecidas en el estatuto, ¿no? ¿Por qué reincides en esa ley? A mi forma de ver, y esto obviamente es mi opinión personal, la ley deja demasiado al arbitrio del acuerdo que pueda firmar una empresa trabajador, con lo que todo eso conlleva, porque muchas veces ya sabemos que ahí hay un desequilibrio, ¿no? Quizás la empresa puede estar mejor asesorada que el trabajador, que suele firmar cosas que del todo no entiende. Bueno, casuística hay para todo, ¿no? Pero no me parece a mí lo ideal que se deje todo al arbitrio de las partes y posteriormente de lo que se negocie en un convenio, porque convenios hay muchísimos, y si la ley no establece unos criterios mínimos, luego pues nos vamos a encontrar con convenios absolutamente dispares, como ya estamos viendo convenios que lo que proponen es al trabajador que teletrabaja 1 euro más al día por esa utilización de medios particulares, y otros convenios que nos hablan de 5 euros al día, ¿no? Cuando, sin embargo, ves las tablas salariales y no difieren tanto, ¿no? Pues unos han negociado mejor o peor que otros, pues parece claro, ¿no? A mi forma de ver, la ley tendría que ser en ese sentido un poco más minuciosa. Vamos a empezar a hablar de sentencias concretas, es decir, ya os he hecho un resumen de lo que dice la ley, de mi opinión sobre la misma, y claro, el año pasado tuvimos que entrar a analizar artículo a artículo porque era una ley nueva, es decir, los tribunales no se habían pronunciado al respecto, con lo que no sabíamos qué iba a pasar, precisamente por esto, porque es una ley que deja todo un poquito como en el aire, ¿no? Los tribunales ya se han pronunciado y, curiosamente, se ha pronunciado mucho la Audiencia Nacional. Y ayer me preguntaba un compañero al que le comentaba esto, ¿no? ¿Pero cómo que la Audiencia Nacional? ¿La Audiencia Nacional tiene competencias en materia laboral? Bueno, cuando impugnas convenios, la Audiencia Nacional tiene la competencia para observarlo, ¿no?
Y precisamente de esa importancia que se les daba en la ley a los convenios, tenemos muchas sentencias de la Audiencia Nacional, también algunas de juzgados de los sociales provinciales o locales que ya veremos, ¿no? Por ejemplo, el problema de los complementos. ¿Qué pasa con los complementos? Aquí la Audiencia Nacional, en estas dos sentencias que os comento aquí, 18 de marzo y 9 de diciembre, 9 de diciembre del 21 pones, 9 de diciembre del 20, lo que venía a decir era que a unos trabajadores que habían pasado a la situación de teletrabajo se les había quitado el ticket comida. Ya no se les iba a pagar a esos trabajadores el ticket comida porque si estaban teletrabajando y estaban trabajando en su casa, ¿por qué la empresa no tenía que correr con ese gasto de comida? Bueno, pues sorprendentemente lo que viene a decir estas sentencias es que la supresión del ticket de comida es una modificación sustancial y se debería haber seguido el procedimiento establecido por el Estatuto de los Trabajadores, ya que, bueno, también la otra sentencia lo que dijo es que era un derecho adquirido el ticket de comida porque se considera masa salarial, y también al respecto del descanso para comer dijeron que su supresión lo que hace es que la jornada exceda la jornada continuada permitida de 6 horas y que, por tanto, haya que disfrutar tanto de ese descanso para comer como de ese ticket de comida. En cuanto al ticket de comida, yo entiendo que lo que hizo la empresa en este caso fue suprimirlo a la brava por un razonamiento puramente lógico y no legal, ¿no? Es decir, si coméis en casa, no os voy a pagar el ticket de comida porque coméis en casa, ¿no? Bueno, aquí la audiencia lo que entendió es que había que haber seguido un procedimiento formal de modificación de condiciones de trabajo, mediante el cual le tienes que notificar a los trabajadores o su representación la modificación que vas a hacer, en este caso la supresión del ticket de comida y por qué, ¿no? Y luego, bueno, pues un tribunal, en el caso de que se impugne, entraría a valorar primero si la empresa ha cumplido los formalismos y segundo, si ese argumento de fondo es válido o no es válido, ¿no? A mi forma de ver, haberlo hecho así hubiera sido más positivo. En este caso no entra, digamos, el tribunal en el fondo, es decir, no entra a decir esta persona aunque coma en casa tienen que pagar la comida, sino lo que entra a decir es que la empresa no puede quitarlo solo por ese motivo, que tiene que seguir un procedimiento, ¿no? Plus de transporte. Con el plus de transporte todo lo contrario. Nos dicen estas dos sentencias que, como tiene un carácter extrasalarial, no está incluido en la masa salarial, no es un derecho adquirido, el trabajador solo podrá disponer de él si lo necesita. En este caso, las empresas lo quitaron y está correcto quitarlo, ¿no? ¿Por qué voy a pagarle un plus de transporte a una persona que no se desplaza a un centro de trabajo porque está trabajando en casa, ¿no? Bueno, pues en este caso, la sentencia, en mi forma de ver, fue un poco más lógica que en el caso anterior, ¿no? Vale, ¿quién corre con los gastos? Esta es una de las preguntas que más nos hacen, ¿no?, al respecto del teletrabajo. Vale, artículo 12 contra esta sentencia. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 y la ley en general lo que obliga es al empleador, a la empresa, a poner los medios al trabajador, a ponerle un ordenador, un teléfono móvil, una tableta, lo que necesite para desarrollar su trabajo. Pero no dice que la utilización de medios ya particulares de un propio trabajador haya de ser remunerada. Claro, medios particulares tenemos que empezar a detallar, porque si la empresa me da un ordenador para trabajar en casa, obviamente no voy a contratar un nuevo paquete de internet solo para teletrabajar. Yo ya tengo en casa contratado mi paquete de internet y mi suministradora energética, luz, gas, calefacción. Claro, ¿me tienen que compensar todo eso? Bueno, pues esta sentencia dice que no, que la empresa solo lo único que tiene que hacer es poner esos medios, pero que no tendrá la obligación de pagar al teletrabajador la parte proporcional o cantidad alguna por esos medios particulares puestos a disposición del teletrabajo, a menos, y esto es lo importante, a menos que así se haya pactado en el acuerdo y el convenio. Es decir, la propia ley ya nos dice, estoy diciendo un rato, ¿no?, la importancia del convenio, la importancia del acuerdo. La ley invita a pactar todo esto en el acuerdo, pero no nos dice que, salvo ese tipo de pacto, la empresa tenga que pagar obligatoriamente. Si no aparece eso en el acuerdo, será que no había voluntad de las partes de remunerarlo o de considerarlo, y por tanto no hay que pagarlo. Y de la misma forma que hablo del acceso a Internet, hablamos también del material de oficina, como sillas, lámparas o reposapiés. ¿Y por qué? Porque en ese acuerdo, la ley sí lo dice, que tendrá que haber un inventario preciso de qué necesita ese teletrabajador para teletrabajar y qué le tiene que facilitar la empresa al respecto. Si no aparece en ese acuerdo, luego, pues hombre, habrá que demostrar en la realidad de un tribunal, ¿no?, que un medio
que era necesario y que la empresa no te puso, te ha impedido hacer el trabajo, ¿no? Pero ahí entramos a pormenorizar cada caso. La importancia del acuerdo, hacer un buen inventario en ese acuerdo de qué me va a pagar el empleador y si utilizo mis medios particulares, cómo voy a ser compensado. Como os decía, eso ya se está regulando en convenios, pero de formas absolutamente dispares. 1 euro al día, 5 euros al día, salvajadas, ¿no? Que la verdad que es bastante uniforme y que a ver dónde va a quedar, ¿no? Los errores de funcionamiento. Este caso es curioso. Hay una sentencia de un trabajador... a ver, un segundo. No, esa es después, de un tema de despido que os voy a comentar, pero va relacionado con esto. Es verdad, esta sentencia lo que se pronunciaba era sobre los cortes de luz, internet, fallos técnicos. Si hay un fallo técnico, luego el trabajador tiene que recuperar ese tiempo. ¿Son tiempos de trabajo efectivo? Bueno, pues esa es la última conclusión a la que llega la Audiencia Nacional, que son tiempos de trabajo efectivo. ¿Por qué? En base al principio de ajenidad de los medios. Es decir, si un teletrabajador tiene que gozar de los mismos iguales derechos que un trabajador tradicional, cuando a ti en tu oficina como trabajador por cuenta ajena se te estropea el ordenador, no es culpa tuya. Es decir, no te hacen luego recuperar ese tiempo. Pues si sucede en casa, en base a ese principio, tampoco lo tienes que recuperar. ¿Por qué? Porque esos medios te los tiene que facilitar el empresario, trabajes o teletrabajes. Con lo que si el ordenador se estropea, no es culpa tuya. Eso es lo que viene a decirnos aquí la Audiencia Nacional. También nos dice, por supuesto, que las pausas para ir al servicio son admitidas. Ahora bien, deben ser registradas con independencia de los descansos obligatorios, no pudiendo computar a tal efecto, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de dignidad básica, ¿no? Pero nunca viene mal mencionarlo y la audiencia lo menciona. Vale, ¿es legal el puesto caliente o hot desk? ¿Qué es el puesto caliente o hot desk? ¿No? Bueno, pues es un nuevo sistema de organización mediante el cual una empresa lo que hace es descompartimenta, ¿no? Puestos tradicionales y lo que hace es tira varios puestos que no son fijos, que los trabajadores son itinerantes y ya teletrabajen. Pues deja de tener 15 y ahora tiene 10 itinerantes porque entiende que un 33% de la plantilla está teletrabajando. Y claro, al final el teletrabajo no suele ser el 100% de la jornada, hay un porcentaje que, como bien hemos dicho, tiene que ser más del 30%. Pues cuando están teletrabajando unos trabajadores, otros están presenciales y viceversa. ¿Y qué pasa? Que no tienen un puesto fijo, que son puestos itinerantes y acceden a sus datos mediante servidores. ¿Qué ha dicho la Audiencia Nacional al respecto? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? ¿Es una modificación sustancial? Pues la sentencia del 27 de julio del 21 ha dicho que, bueno, aunque la empresa ahorre costes, el trabajador gana flexibilidad y no se vulnera el derecho a la ocupación efectiva. Solo hay una planificación, porque obviamente todo eso está planificado con unos horarios con antelación.
Bueno, pues después de la incidencia técnica, a los presentes ya les he comentado que considero que es un hot desk y que considera la sentencia de la Audiencia Nacional 180-21 del 27 de julio del 21, ¿no? Por recapitular, son puestos, digamos, itinerantes, ¿no? Son puestos de trabajo dentro de una oficina que no tienen asignados un trabajador fijo, sino que van rotando los que teletrabajan cuando están presentes y viceversa. Es decir, un trabajador dijo que era una modificación sustancial y que se estaba vulnerando el derecho a la ocupación efectiva. La Audiencia Nacional dijo que no, porque está todo bien planificado y organizado. No es que tú cuando llegues a la oficina no sabes dónde te tienes que sentar o qué tienes que hacer, sino que todo está debidamente pautado en los calendarios de trabajo y en los horarios de los trabajadores. Se cambia el centro de trabajo, ¿no? Con lo que no se considera una modificación, sino un nuevo criterio empresarial de organización para mejorar la eficiencia perfectamente válido. Vale, por último, el teletrabajo y el despido. Aquí tenemos dos sentencias, digamos, que nos hablan de las dos caras, ¿no? Un despido bien hecho y un despido que se consideró mal hecho, ¿no? Siempre por parte de la empresa. Está al revés. Está al revés, el improcedente es el de arriba y el procedente es el de abajo. Un despido improcedente de un tribunal de Santander, un juzgado de primera instancia de lo social, no sé qué número de Santander porque no conseguí encontrar si era el 1 o era el 2, pero un juzgado de lo social de Santander consideró improcedente, no procedente, improcedente, un despido por faltas de asistencia debido a desconexiones. Es decir, la empresa lo que intentó es despedir al trabajador porque decía que tenía faltas de asistencia injustificadas debido a que como teletrabajaba y se desconectaba, pues que no estaba acudiendo a su puesto de trabajo, que no estaba justificado y que por eso se merecía el despido, ¿no? Pues no, el juzgado dijo que era un despido improcedente, que la empresa debía optar por indemnizar o readmitir a esta persona. Lo que sucedió después, pues no lo sabemos, ¿no? El trabajador comunicaba los problemas a la empresa según se producían, es decir, parece que en el procedimiento quedó acreditado como ese trabajador no es que le fallara el ordenador y no hiciera nada, sino que iba poniendo en conocimiento de la empresa ese tipo de problemas buscando soluciones, ¿no? Claro, en este caso, en la realidad práctica, ¿qué nos obliga a hacer? Bueno, pues nos obliga en un tribunal, en el caso de que nos despidan por este motivo, conseguir justificantes de Euskaltel, de Vodafone, de Movistar, de cómo se ha caído la red ese día en mi casa, una factura de reparación de un ordenador en caso de que sea el ordenador el que se estropee, es decir, documentar bien y obviamente mantener informada a la empresa de que pues no es que no esté trabajando porque no quiero trabajar, sino que es porque no puedo trabajar debido a los medios de trabajo, ¿no? Documentar eso de forma importante. Bien, sentencia de un juzgado de lo social de Oviedo, 27 de octubre del 20. Declara procedente el despido disciplinario, recordad que estaba al revés, procedente y procedente, de un despido disciplinario de un trabajador teletrabajo durante el COVID por disminución continuada en su rendimiento. Aunque en la empresa existía una cláusula expresa de objetivos mínimos, no se acreditó adecuadamente una comparativa del rendimiento respecto a otros trabajadores. Y esto ya os digo que estaba hecho al revés. Este despido era procedente, es decir, sí se acreditó esa comparativa de rendimiento respecto al de otros trabajadores. ¿Qué pasa? Que para hacer el despido por una disminución continuada de rendimiento, lo que hizo la empresa fue le mandó la carta de despido disciplinario por ese motivo y lo que hizo fue, le puso comparaciones del rendimiento de ese trabajador con respecto a otros trabajadores en periodos anteriores que el juzgado dijo que no servía de nada y en el mismo periodo para que se viera, por eso os digo que no hagáis caso a lo que pone ahí, para que se viera cómo en el mismo periodo de COVID otros trabajadores en las mismas condiciones de teletrabajo habían logrado un buen rendimiento en comparativa general con el resto de trabajadores y esta persona no, teniendo pues, el mismo número de cartera de clientes a los que contactar, los mismos medios informáticos y había bajado los rendimientos. Y por eso se declaró procedente este despido. Vale, otras sentencias reseñables, así a modo de curiosidad, adaptación de jornada. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León donde deniegan a una trabajadora la solicitud de adaptación de jornada hacia teletrabajo y otra de Galicia donde la estiman. ¿Qué estamos hablando con adaptación de jornada? Estos son dos casos iguales. Son casos de dos trabajadoras que solicitan a su empresa que parte de su jornada, concreto era en torno al 60%, empiece a ser de teletrabajo. Es decir, sin acuerdo, la empresa no quería, la trabajadora lo solicita y como la empresa le dice que nanay,
La trabajadora les lleva a juicio. En un caso se lo dan y en otro caso no se lo dan. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué? Pues esto no es sorprendente. Esto no sucede a resultas de la ley del teletrabajo, sucede a resultas de la regulación tradicional al respecto en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué en el primer caso se lo dan? No se lo dan porque no justificó la necesidad, como se exige a día de hoy, para ya no pedir una situación de teletrabajo, sino incluso para reducir el horario. Pues en este caso no lo pedía porque quería pedirlo, pero no acreditaba un motivo de fondo que le llevara a ello, como sí hizo la segunda, que acreditó pues que había tenido, que necesitaba cuidarle, que necesitaba estar en casa para cuidarle. Es decir, aquí realmente la ley del teletrabajo es intrínseca en el sentido de que ambas partes han pedido teletrabajar, pero no por la ley de teletrabajo a una se le da y a otra no se le da. A una se le da porque lo acredita conforme ha venido exigiendo el Estatuto de los Trabajadores previamente a esta ley y la otra no lo acredita. Punto. Readmisión irregular. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 7 de mayo del 21. Cuando a un trabajador, aquí os voy a explicar lo que es la readmisión irregular, cuando a un trabajador se le despide, la empresa, y pierde el juicio la empresa, puede optar por indemnizarle o readmitirle. Cuando esa readmisión no se hace en las mismas condiciones que venían rigiendo, ¿no?, la prestación de servicios anterior, entendemos que hay una readmisión irregular. En este caso, el trabajador dijo que no se le había readmitido en las mismas condiciones porque no había ido a su puesto de trabajo como venía haciendo antes del despido, sino que le habían mandado a teletrabajar. Pues en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dijo que la empresa había hecho bien porque, aunque no había pacto expreso, en este caso le mandaron a teletrabajar porque el COVID así lo mandaba. Con lo que en este caso el teletrabajo fue correctamente aplicado por la empresa. Si esto sucede, esto mismo sucede a día de hoy, yo entiendo que la resolución del tribunal sería exactamente la contraria, porque a día de hoy ya no manda el COVID en donde trabajamos o no trabajamos, sino que manda, gracias a esta ley, este acuerdo. ¿Qué pasa? Que esta sentencia, aquí estamos hablando de una segunda instancia, este asunto pues sería de comienzos de la pandemia por fechas. La sentencia esta es de mayo del 21, la primera instancia sería 6 meses antes, ¿no? Con lo que si este asunto sucediera a día de hoy, entendemos que gracias a esta ley del teletrabajo se entendería una readmisión irregular del trabajador enviado a teletrabajar si no hay ese acuerdo al respecto entre trabajador y empresa. Y luego, por último, en cuanto al derecho a la igualdad, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo en diciembre que se había vulnerado el derecho fundamental de una trabajadora, el derecho a la igualdad, a la que su empresa denegó esa posibilidad de trabajar que sí le había concedido al resto de empleadas. La empresa tuvo varias solicitudes sobre la mesa y decidió concedérsela a unas y a otras no. Esta sentencia es de noviembre del 20, anterior a la promulgación de esta ley. Hoy en día, ¿qué miraría un tribunal al respecto? ¿Miraría los criterios que llevaron a la empresa a tomar una decisión con prevalencia de las otras? Llevaría a mirar si hay un acuerdo o no hay un acuerdo entre las partes en ese sentido. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo por esta exposición tan clara de dos temas tan de actualidad y tan interesantes. Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos y entonces se nos ha quedado un poco recortado el horario. Pero así yo creo que nos vamos a recolocar para asistir a un turno de preguntas, porque yo sé que sobre todo los asistentes queréis hacerlas. Nos recolocamos y terminamos con las preguntas.
que ya que estáis aquí, pues, y sé que tenéis preguntas pendientes, lo mejor sería que vosotros directamente preguntéis. Yo tenía una para... cuando hablas de la salvaguarda del empleo, de la ley, la primera, El 8. El 8 del 2020. Y dices que el mantenimiento tiene que ser 6 meses desde la reanudación de la actividad, que eso es cuando se reincorpora el primer trabajador. Claro, en empresas muy grandes eso es muy claro, pero en empresas, imagínate, un trabajador, si tú reincorporas a ese trabajador, imagínate, en septiembre del 2020, lo vuelves otra vez a mandar en octubre, lo vuelves a... porque las cosas, sobre todo en el comercio y tal, han ido muy desigual, o sea, no de repente por abrir las cosas han ido como tenían que ir. Entonces, si ha habido reincorporaciones pero luego se han vuelto otra vez a afectar el mismo trabajador, porque solo ha habido uno, imagínate, ha tenido que estar reincorporado 6 meses para que esa salvaguarda del empleo se cumpla. Yo entiendo que no. No sé si me estoy explicando. Quiero entenderte. En esos casos de un solo trabajador, en el que, claro, el mantenimiento, por sentido común, me parece que ha cumplido con la obligación desde el punto de vista de que sí, se le ha afectado a un nuevo expediente, ya no son nuevos expedientes, perdón, son afectaciones y desafectaciones. Pero se ha mantenido en la plantilla de la empresa, ¿no? Sí, lo que pasa es que habrá pasado año y pico. Ajá. Y al trabajador se le ha despedido. No se ha pedido la prórroga de los ERTEs, Ajá. o sea, la última, y el trabajador, es que no dan los números, entonces, y al trabajador se le ha despedido. Porque se entiende que ya no es un tema estructural, que es un tema... o sea, Al revés, ya no es un tema coyuntural, sino estructural. Ya no hay un sitio para trabajar. Yo quiero pensar, pero es mi opinión personal, que en esos casos en los que ya ha desaparecido la coyunturalidad de la situación y efectivamente la situación, valga la redundancia, de la empresa es definitiva, pues habrá que dar por buena esa extinción, porque además ya no está vinculado a la COVID, entiendo yo. Se habrá cambiado a un tema de causas económicas, fundamentalmente, porque es cierto que podemos hablar de causas organizativas, técnicas y de producción, pero al final, de una u otra manera, siempre acabamos en causas económicas, y entiendo... A lo que hablamos del Uber y de todo, es que ya es un cambio de estilo de negocio, o sea, que ya ha cambiado, o sea, ya la gente no va a probar su pantalón de comprarse, o sea, la gente ya lo pide todo por internet, entonces ya no es que tenemos una pandemia y que la gente no va a comprar por miedo a... es que ya la gente, no sé los porcentajes, pero la mayoría de la gente lo compra todo online. Yo te diría que no debería estar afecto por la cláusula de salvaguarda en el empleo, pero en casos similares, que lo hemos comentado o hemos intentado comentarlo con tesorería, no hemos obtenido ninguna respuesta. El Servicio Público de Empleo no le ve ningún problema, por algún caso similar que yo he hablado con ellos. ¿Algo más? Bueno, a ver, tenemos algunas preguntas que nos han hecho los que están teletrabajando y tenemos aquí para Pablo una pregunta que dice: ¿la regulación de los readers afecta también a Amazon? Bueno, la disposición 23ª, que es la segunda parte de la ley, habla claro, ¿no? Cualquier repartidor que reparta, valga la redundancia, servicios, tales mercancías a través de un sistema organizativo que sea una plataforma digital. Yo entiendo que sí debería afectar a Amazon. Ahora bien, aquí es como todo, tenemos que entrar a cada caso concreto para ver esas notas de dependencia y ajenidad en cada caso concreto. Yo sé que el año pasado, ya cuando salió esta sentencia, Amazon dio de alta a miles de repartidores del servicio este que tienen con nombre adicional, creo que es Amazon Flex. Amazon Flex. Amazon Flex,
que dieron 3.000 o 4.000 repartidores de alta, ¿no? Porque desde inspección se les dio un toque al respecto además, y coincidiendo con esta sentencia, con lo que yo entiendo que sí debería ser aplicable. Ahora bien, es eso, hay que atender a esa realidad de cada caso concreto. Bueno, nos preguntan para José Félix de Jaime y nos dicen que el paro de la población mayor de 55 años se ha triplicado desde 2008. Y dicen a ver si esto se tiene en cuenta a la hora de plantearse la extensión de la vida laboral. Claro, hombre, en la memoria de impacto que se adjunta al anteproyecto ya viene reflejado cuál es el porcentaje de tasa de actividad que tenemos en el colectivo de entre 55 y 64 años, y de hecho es donde se pone un especial énfasis en el mantenimiento dentro de lo que es el mercado laboral del colectivo. Así, las medidas que os he comentado de que a los 62 años no habrá una exención del 75% en contingencias comunes en la situación de incapacidad temporal, o de que los mayores, cuando se alcance la edad de jubilación ordinaria, quedarán exentos, van en ese camino. Por otro lado, claro, en menores entre 55 y lo que podrían ser ya edades jubilables de 62, ya estaríamos hablando de medidas dentro del mercado laboral, que ya sería el Ministerio de Trabajo el que tendría que de alguna manera que dar su opinión al respecto. Que tiene que ver en relación a lo que sería el aumento de los años cotizados para la base reguladora, para la extensión de los 25 a 35 años de la base reguladora. A ver, normalmente los trabajadores que están a partir de entre el gap ese, ¿no? De los 55 a los 64, la mayoría nos vienen de prestaciones de desempleo contributivo. Si vienen de grandes empresas, vienen por medio de convenios especiales, es decir, permanecen cotizando hasta la edad mínima de jubilación, con lo cual no suelen tener pérdidas apreciables en los últimos años. De hecho, la mayoría luego pasan a subsidios mayores de 52, que ahora mismo están en el 125 del salario mínimo interprofesional, con lo cual la cotización está, no sé si entre una cosa y otra, me parece que está en 1.350 euros, ¿sabéis? Entonces, a ver, específicamente no creo yo que ese colectivo sufra como consecuencia de la extensión de 25 a 35, porque la fecha hecho causante que nos marcamos, entre ahora mismo a los 66 años o 65, si cogemos 25 hacia atrás, pues nos vamos a ir de los 40 a los 65. Si luego lo vamos extendiendo en el tiempo y hacemos 35, pues el mismo trabajador tendrá desde los 65 hasta los 30, ¿no? Luego no será precisamente el final del camino, incluso podríamos irnos al revés, será al principio cuando tenga bases de cotización más bajas, ¿vale? Pero esto se hace a través de la muestra continua de vidas laborales y del análisis actuarial de dichas muestras. Se hacen simulaciones de cientos de miles de expedientes por los cuales nos van dando pues, bases reguladoras promedios que en el ámbito primero de lo que es el régimen general, tener en cuenta que ya os he dicho que normalmente todas van integradas por lagunas en los supuestos de que no tengáis trabajo por cuenta ajena, ¿no? Es verdad que los autónomos no las tienen o sí las tienen dependiendo de quién resuelva el régimen, etcétera, y siempre matices con esto. Entonces, ¿puede tener importancia? Desde luego, si tu vida laboral es continuada, no la tiene. No influye el cálculo de la base en el montante total de la pensión. Y luego lo demás, a ver, si nosotros pensamos que la pensión tiene que ser un reflejo de tu vida laboral, y ya lo es, porque le aplicamos un porcentaje en función de todos tus años cotizados, parece lógico que también lo sea en función de tu base reguladora y que refleje esa en la mayor parte posible, pues tu vida laboral, ¿no? Que si cojamos 35 luego haya posibilidades de que te cojamos los 25 mejores o los 30 mejores y empecemos a jugar con eso. Bueno, cada país tiene un sistema distinto y cuando llegue ese ya lo saltaremos, cuando llegue ese puente pues ya veremos cómo es. Todo eso está pendiente de normal, ¿vale? Eso no son más que ahora mismo opiniones sin más base normativa que lo que pueden ser lo que yo puedo deducir de las memorias de análisis de impactos, ¿no? Lo que es el anteproyecto todavía no ha tocado esa parte de la extensión, luego ya veremos cómo se desarrolla y si se desarrolla, que eso es otra cosa que habrá que ver. Gracias. Bueno, hablando también o siguiendo con los autónomos, nos preguntan para José Antonio Carnero, dice, ¿tenemos recursos suficientes, legales y técnicos para erradicar la figura del falso autónomo? Si nos centramos en el número de efectivos de la Inspección de Trabajo, yo diría claramente que no. Claramente que no.
Inspectores, para que se hagan una idea, en toda España no llegamos a 1000. Es cierto que los subinspectores ahí tienen una labor que realizar, pero los subinspectores superan por poco el número de inspectores. Desde el punto de vista legal, bueno, mi opinión personal es que cuando buena parte de estos expedientes acaban en manos de los jueces, pues también hay trabas al respecto. O sea que yo diría que no lo suficientes. Bueno, también siguen preguntando a José Antonio y dice, ¿cree que el actual modelo desincentiva el surgimiento de más trabajadores autónomos? No sé muy bien a qué modelo se refiere en concreto, ¿no? Bueno, dejando al margen el ámbito tributario, que desconozco, yo creo que desde el punto de vista laboral y de seguridad social, e incluso desde las iniciativas legislativas, mi opinión personal es la contraria, que se ha intentado fomentar el trabajo autónomo, vía equiparación, prestaciones entre el régimen general y estos regímenes especiales, la figura ya consolidada, supongo que no en cuanto a número, sino al menos en su regulación, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y demás. Otra cosa es la repercusión que pueda tener el ámbito fiscal en esta figura, que vuelvo a repetir, lo desconozco. Los autónomos siempre suelen aducir que en periodos de poca facturación, digamos, les seguimos manteniendo la cuota, ¿no? Ese suele ser el gran problema de fondo, ¿no? Bueno, ya veremos a ver cómo queda, porque dentro también de las recomendaciones o obligaciones que se han firmado con la Unión Europea está para el año que viene el estudio de cómo se van a ver reflejados los ingresos reales de los autónomos en su cotización. Luego me imagino que tendremos por delante también pues un periodo de conversaciones con las asociaciones principales de autónomos para saber cómo a final de año vamos a tener que cotizar por lo verdaderamente trabajado, vamos, por lo verdaderamente facturado, ¿no? Que me imagino que lo haremos a partir de una serie de lo que son de intervalos, ¿no? Como hacemos ahora, por ejemplo, con las empleadas de hogar, en principio, para luego ir afinando. El problema es siempre que tendremos que calcular cuotas cuando haya pasado la recaudación fiscal, porque iremos siempre a año vencido, que eso es lo que pasará. Entonces me imagino que se permitirá, por lo menos de lo que se puede deducir, es que se permitirá una declaración responsable del autónomo diciendo yo pienso que voy a facturar 200.000 y por lo tanto tengo que pagar esto de autónomo, y a final de año llegará la realidad y entonces haremos una especie de compensación, y es en su contrario, pues yo diré que ha sido el mínimo, y si a final de año has cotizado 4 veces más, pues nosotros llegaremos con las cuotas correspondientes. Eso es en principio lo que parece que durante el año que viene vamos a trabajar en consensuar, ¿no? Pero también está encima de la mesa, o sea, todo esto ya veremos. Eso depende mucho de los datos fiscales, ¿no? Todo irá ligado, sí. Además ahora cada vez más, e incluso pues la aparición de los nuevos medios de facturación que la Diputación Foral de Vizcaya va a poner en marcha con el sistema Batus, Ticketbuy, sí. Eso ayudará enormemente a que la gestión de la facturación sea mucho más rápida, mucho más efectiva, y detrás irá la tesorería, ¿no? Detrás irá la tesorería preguntando, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, no? Me imagino que será así. Bueno, también nos preguntan sobre las empleadas de hogar, que acabas de hablar de ellas, y nos dicen a ver por qué no tienen derecho a paro. No sé, no cotizan, ¿verdad? Pero es una buena pregunta que queda fuera del ámbito de mi competencia. Sí, ¿verdad? Es un tema de gestión política, ¿no? Es una prestación que nunca ha estado dentro del ámbito del régimen especial y ahora mismo pues es especial, nunca lo ha estado. A los autónomos, en principio, se les ha dado la posibilidad de la prestación por cese de actividad con una cantidad de pruebas determinadas de su facturación, etcétera, para posibilitar el acceso. Y claro, en un mundo tan personal como es la relación laboral que existe entre el empleador y la empleada de hogar, pues generar prestaciones por desempleo pues parece difícil, ¿no? Pero también es una cosa que mañana mismo nos hacen un Real Decreto Ley y te la ponen, o sea que yo no puedo decir por qué no hay, ¿sabes? Ni podré decir por qué la hay, pues cuando llegue, llegará y tal,
Yo tengo una opinión en ese sentido. De hecho, hay algún tema ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debatiendo al respecto de por qué hemos creado aquí un régimen especial para las trabajadoras de hogar que no contempla esa prestación por desempleo. La respuesta corta es porque no se cotiza por desempleo, con lo que no se... Esa es la respuesta corta y directa, ¿no? Pero ¿por qué no se cotiza por desempleo para que luego se genere el derecho? Pues yo entiendo que responde a una realidad, y es que hasta la regulación de las empleadas de hogar es de la década pasada. O sea, estamos hablando de una regulación muy moderna y estamos hablando, y esto no lo puede negar nadie, de que son trabajadores o trabajadoras, en su mayoría, que están en una situación precaria, que muchas veces sin contrato, sin conocer incluso sus derechos porque vienen de otros países, y yo lo que creo es, con esta regulación, que lo que se pretende hacer es poco a poco dignificar la profesión, pero claro, si lo que quieres es evitar que se defraude, es decir, que no se hagan contratos, si lo que quieres es evitar que eso no suceda, no puedes darle de golpe, ¿no?, todas las obligaciones al empleador, ¿no? Pues ahora vas a tener que cotizar por todo. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no?, de la tendencia que estamos teniendo ahora, poquito a poquito ir dándole obligaciones al empleador de hogar, ¿no? Y joder, yo creo que queda poco para que una obligación más sea el cotizar también por desempleo para que estas personas puedan tener su derecho a paro. Yo creo que es la tendencia. De todas maneras, esta relación laboral es harto compleja porque, por ejemplo, se realiza en el domicilio, en el interior de un domicilio privado, con lo cual los señores inspectores tienen negado el paso, con lo cual, fijaros que ya para empezar es un elemento absoluto de falta de prueba, porque la inspección no puede entrar en ese sitio, ¿no? Con lo cual es ciertamente complejo, ¿eh? Yo estoy con él en que se irán dando pasos, ¿vale? Iremos dignificando la situación por medio de gestionar las cuotas de una manera mejor, por medio de unos tramos, y las vamos adecuando, ponemos salarios mínimos para juntarla con ellas, y poco a poco pues vamos añadiendo más posibilidades, ¿no? Creo que el abogado general ha propuesto que se les abonen las prestaciones por desempleo, digo a nivel comunitario. Mi impresión personal es que a día de hoy quizá todavía ante el legislador prevalezca más la posición del empleador, que tiene también unas condiciones particulares muy concretas, frente efectivamente a la necesidad de dignificar las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar. Y eso se ve claro ya en la figura del desistimiento, que es una figura que solo existe en empleados de hogar, que tú puedes despedir a una empleada de hogar y porque sí, sin ningún motivo. Lo único que tienes que cumplir es el requisito formal de poner en una comunicación que la despides porque desistes de la prestación. Y solo le tienes que pagar 12 días por año de trabajo, si lleva más de un año, creo. Si lleva más de un año, si lleva menos, creo que son menos días. Con lo que realmente eso es un despido baratísimo. Es decir, el despido de este tipo de trabajadoras le sale muy a cuenta al empleador. ¿Y en qué se escuda el legislador? En que, joder, no puedes tener a una persona en tu casa, en tu domicilio, que no quieres que esté, ¿no? Digamos que prevaleciendo ese derecho a la intimidad del hogar, por decirlo de alguna forma, ¿no?, facilitas esa forma de poder despedir a estas personas, pero yo creo que independientemente de que haya que valorar, esto que valora el legislador es un poco como dice José Antonio, ¿no?, que está hecho un poco favoreciendo al empleador, y este es el ejemplo más claro. Bueno, igual también se le favorece de alguna manera a la empleada o al empleado, y yo hablo desde el punto de vista fiscal, pues porque no está sujeto su salario a retención. Entonces, desde ese momento tiene un trato de favor y totalmente desigual con el resto de trabajadoras y trabajadores que pueden estar ganando lo mismo o incluso menos, ¿no? O sea, parece que es un régimen que no está terminado de hacer o de consolidar, ¿no? Pero bueno. El empleador y su relación también fiscal, porque a fin de cuentas es un gasto que soportas como cabeza de familia, que no aparece en ningún tipo de deducción. Eso es otro hueco que hay ahí, ¿no? Entonces, hasta que no se junte todo y hagamos un todo completo, es difícil. Bueno, yo creo que la puntualidad es casi un arte, y nos hemos pasado en 5 minutos, porque deberíamos de haber terminado a las 12:30. Espero que este 7º foro de actualidad laboral haya sido interesante y que acudáis con nosotros a los que vengan. Muchas gracias.